Capítulo 19, un fanfic de Harry Potter. Bienvenido, señor Weasley, saludó la profesora Umbridge al joven enviado por el ministro para ayudarla con sus tareas en Hogwarts. Me alegra mucho tenerlo aquí. Fue un honor que me lo pidieran y prometo que haré todo lo posible por ayudarlos. Percy Weasley sonrió, estrechando la manita regordeta de su nuevo supervisor. Me alegra oír eso, asintió Umbridge. La acompañaré a sus nuevas habitaciones y podremos hablar de algunas de sus funciones. ¿El ministro le habló de nuestro objetivo principal? Percy echó un vistazo a los pasillos vacíos, asegurándose de que nadie los oyera. No había estado fuera del Instituto de Aprendizaje Mágico lo suficiente como para olvidar cuántos lugares podía esconderse la gente. Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Percy asintió mientras seguía a la mujer, mucho más baja y corpulenta, por los pasillos sagrados. No podemos permitir que nadie, sea quien sea, perturbe nuestra sociedad. Este intento de usurpar nuestro gobierno usando tácticas de miedo debe ser reprimido. Umbridge sonrió por encima del hombro con mucho orgullo y Percy le devolvió la sonrisa con bastante orgullo. Continuaron en silencio un rato, mientras Percy miraba a su alrededor con cariño. Te he ubicado en la misma sala que a todas nuestras parejas jóvenes. Desafortunadamente, era lo único que parecíamos tener disponible en ese momento, dijo Umbridge al doblar la esquina que conducía a la sala de compromiso. Percy asintió, aunque Umbridge no pudo verlo. Percy se preguntó por un instante en qué habitación estaría Potter mientras apretaba los dientes con fastidio. En la mente de Percy, su familia estaba condenada desde el momento en que su hermano menor Ronald se hizo amigo del supuesto salvador del mundo mágico. Percy no había hablado con su familia en 6 meses, y la última vez que habló con su padre, dijeron muchas cosas que ya no podrían retractarse gracias a la devoción de su padre por Albus Dumbledore y Harry Potter. Percy sabía que Dumbledore había usado esa lealtad y la había explotado, y quería que el antiguo director pagara por su crimen. Aunque Percy desconocía por qué su padre había estado en el ministerio o cerca del departamento de misterios, estaba seguro de que era por orden de Dumbledore. Aunque no estaba muy seguro de por qué Dumbledore quería hacerse cargo del ministerio ahora, sobre todo sabiendo que le habían ofrecido el puesto de ministro de magia 3 veces y lo había rechazado todas. Percy, al igual que el ministro Fudge, estaba seguro de que Dumbledore quería usurpar la administración actual. Quizás ambos habían tenido algún tipo de desacuerdo y Dumbledore, creyéndose más sabio, había intentado imponer su opinión al ministro. A Percy no le importaba de qué se tratara, solo quería que el responsable de la muerte de su padre fuera llevado ante la justicia. Umbridge abrió una puerta y entró en un apartamento privado, haciéndose a un lado para dejar entrar a Percy. El joven pelirrojo miró a su alrededor, satisfecho con su alojamiento, mucho mejor que su propio piso en el callejón Diagon. Umbridge cerró la puerta tras ella y lanzó un breve hechizo de privacidad antes de volverse hacia Percy. Señor Weasley, jamás le diría esto al ministro, pero las cosas aquí están mucho peor de lo que pensábamos. Necesito su ayuda, dijo Umbridge con una voz falsamente dulce. Agrandó aún más sus enormes ojos, como si aparentara impotencia. Por eso estoy aquí, dijo Percy mientras se sentaba, siguiendo el ejemplo de Umbridge. La clave para acabar con los planes de Dumbledore de apoderarse del ministerio es liberar a Harry Potter del control del director, explicó Umbridge. Sabemos que Dumbledore está manipulando a Potter y obligándolo a contar esas historias horribles sobre el regreso de quien tú sabes para sembrar el pánico y el miedo. Lo que necesitamos es influencia. Algo que podamos usar para asustar a Potter y que nos ayude. Una vez que logremos que entre en razón, que vea lo que le han hecho, sé que estará tan agradecido que nos ayudará a derrocar al gran Albus Dumbledore. Dime cómo puedo ayudarte, dijo Percy con énfasis. Potter y su prometida se niegan a asistir a las sesiones conmigo, y creo que podría estar reclutando un ejército para Dumbledore, aunque no tengo nada que respalde mis sospechas. Necesito que hagas lo que yo no puedo. Síguelo. Averigua con quién está hablando y de qué se trata. Necesito que me ayudes a traer a las parejas de prometidos de vuelta a mi oficina para poder ayudarles con las próximas transiciones. Tienen mucho que afrontar y necesito asegurarme de que estén preparados para convertirse en miembros íntegros y productivos de nuestro mundo, concluyó Umbridge. Quizás tenga algunas ideas al respecto, dijo Percy con una sonrisa. Muy bien, dijo Umbridge con una sonrisa, levantándose de nuevo. Espero verle en mi despacho antes del desayuno para que podamos empezar a preparar el plan de clase. Dado que el ministro me ha ordenado enseñar defensa, debo obedecer, dijo Umbridge con cierta amargura. Que tenga buenas noches, señor Weasley.
Umbridge salió contoneándose de las habitaciones de Perky, dejando que la pelirroja desempacara y conspirara para derrocar al mago más respetado de su época. Perky sabía que solo había 2 personas en todo el colegio que conocían todos los secretos de Harry Potter, y una de ellas era su familia. Harry despertó y sonrió levemente para sí mismo. La cabeza de Daphne descansaba sobre su hombro y su brazo izquierdo estaba sobre su pecho. Desde que regresaron de las vacaciones de Navidad, habían compartido la cama para dormir. Cada mañana, Harry despertaba y solía encontrar a Daphne acurrucada junto a él. Normalmente, estaban abrazados a Daphne, con los brazos de Harry envolviéndola de forma protectora y posesiva, algo que Daphne había mencionado varias veces haber disfrutado muchísimo. Harry disfrutaba mucho despertarse abrazado a su futura esposa, aunque siempre le daba mucha pena levantarse de la cama. El cuerpo de Daphne era tan suave y cálido, y siempre olía de maravilla. Por no hablar de tener el cuerpo de una chica guapísima apretado contra él. ¿Qué chico de 15 años no querría eso? Al principio, las mañanas habían sido bastante incómodas porque su cuerpo se despertaba antes que él y se metía con el trasero de Daphne. Harry se había sentido avergonzado en varias ocasiones hasta que Daphne se aseguró de demostrarle que no era asunto suyo. Lo había hecho besándolo hasta obtener la respuesta que esperaba, lo cual no tardó mucho, y luego le señaló que era un chico y se sintió halagada de poder hacerle eso. Harry yacía en la cama, recordando las actividades de la noche anterior con una sonrisa tonta. Era la primera vez en varias semanas que se ponían en forma. Estaban agobiados por los deberes, la planificación de las clases del club de defensa con Hermione y la planificación de su boda, que Harry estaba descubriendo que era una gran tarea. Casi todas las noches se acostaban y se desmayaban de cansancio. Anoche, sin embargo, Daphne los había echado a todos temprano y animó a Harry a posponer sus deberes por una noche. Le pidió a Dobby que les trajera una cena ligera y ella y Harry compartieron una noche muy necesaria a solas, que giró en torno a los planes de boda, hasta que Daphne sacó a Harry del sofá y lo llevó a su habitación para un beso largo, lento y bastante apasionado. Harry lo había disfrutado muchísimo. Después de todo, era un adolescente con las hormonas a flor de piel. Su sonrisa se ensanchó al recordar a Daphne incorporándose y quitándose la blusa. Claro, se había dejado puesto ese sujetador de encaje negro increíblemente sexy, pero para Harry, fue un gran paso adelante. Ella le demostró confianza. Harry aún recordaba la sensación del encaje bajo sus dedos. Tan rígido, pero suave. Y la sensación de los pechos de Daphne. La región inferior de Harry dio un pulso de acuerdo. Daphne suspiró suavemente y se acurrucó un poco más cerca de Harry, quien se acercó y le apartó un poco del cabello rubio, despeinado por la noche, de la cara. Daphne respiró hondo y exhaló mientras comenzaba a estirarse. Abrió los ojos lentamente y le sonrió a Harry. ¿Ya es de mañana?, preguntó adormilada. Me temo que sí, respondió Harry. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?, preguntó, cerrando los ojos de nuevo y deslizando la pierna por el cuerpo de Harry. Rozó su miembro y arqueó las cejas. Al parecer, no mucho. Ambos rieron suavemente y Harry jaló a Daphne encima de él, haciéndola chillar. Se besaron largamente y Daphne apoyó la cabeza bajo la barbilla de Harry mientras él hacía suaves círculos de arriba a abajo por su espalda. Permanecieron así un rato hasta que Daphne levantó la cabeza para mirar a su prometido. Supongo que deberíamos prepararnos, si no, Tracey empezará a preguntarse qué nos impidió desayunar con ella y Neville. Daphne suspiró. Levantó la cabeza y miró a Harry un buen rato antes de sonreír. Aunque, podríamos fingir que estamos enfermos hoy. Excepto que Snape no lo creería. Ni siquiera estando en la enfermería, señaló Harry. Supongo que es cierto. Daphne se desanimó un poco. ¿De verdad que te aborrece, verdad? Sí. Y además, necesito ir al baño, dijo Harry mientras se levantaba de la cama y volvía a dejar a Daphne sobre ella. Daphne gimió dramáticamente, pero luego salió del calor de la cama solo para sisear al tocar el frío suelo de piedra con los pies descalzos. Rápidamente se puso unas pantuflas y empezó a recoger lo necesario para el día, mirando la cama con decepción. Le habría encantado pasar un día entero en la cama con Harry. La relación entre ellos se había vuelto bastante emocionante desde que tuvieron la oportunidad de explorar el aspecto físico de su relación. La noche anterior era prueba de ello. Daphne sabía que mucho de ello se debía a que estaba enamorada de Harry y quería explorar más el aspecto físico de su relación. Pero Tracey también influyó mucho en su visión de la intimidad últimamente. Desde que Tracey le había contado lo unidos que se habían vuelto ella y Neville, había encendido una llama en su interior. Bueno, el baño es todo tuyo.
Harry sonrió mientras volvía a la habitación para empezar a prepararse. Daphne le dio un beso rápido antes de ducharse. Mientras el agua caliente caía sobre ella, Daphne recordó aquella noche en la suite de Tracy, mientras Harry y Neville estaban haciendo quién sabe qué. Fue maravilloso, dijo Tracy con la mirada perdida. Bueno, vale, la primera vez no lo fue. O sea, ninguna de las dos sabía lo que hacíamos. Y al principio me dolió. Me dieron ganas de parar. Nadie nos dijo nunca que dolía. ¿Te duele? Daphne parecía preocupada. Tras ella sintió. Pero luego se va y empieza a sentirse, muy bien, ¿sabes? Es indescriptible, dijo Tracy, pensativa, como si buscara palabras para describir con precisión su experiencia. ¿Cómo se te ocurrió esto? Preguntó Daphne. No pensé que fueran tan íntimos. La primera vez fue en Nochebuena. Tuvo un día muy duro porque fuimos a ver a sus padres. Dios mío, fue tan desgarrador, Dap. No tienen ni idea de quién es. Creo que, en cierto modo, saben que es importante para ellos, pero simplemente no lo conocen. En fin, después de que volvimos, estaba tan deprimido. Me rompió el corazón, explicó Tracy. ¿Así que decidiste hacer algo al respecto? Preguntó Daphne con un dejo de insinuación. No. Tracy puso los ojos en blanco y miró a su mejor amiga con desaprobación. No fue eso lo que pasó. Después de cenar, Neville dijo que quería estar solo un rato, así que terminé hablando con su abuela, y me dijo que ver a sus padres siempre le había costado. Fue entonces cuando admitió que siempre había sido demasiado dura con él. En fin, se hizo tarde y me preocupé por él. Así que fui a buscarlo. Hablamos un buen rato y luego empezamos a besarnos. Yo lo inicié porque quería que supiera que estaba ahí para él y que siempre lo estaría. Luego nos pusimos un poco más exploratorios. ¿Explorando? Preguntó Daphne. Tracy se encogió de hombros con una expresión un poco traviesa. Habíamos jugado mucho, pero nunca habíamos ido más allá de tocarnos, y siempre era por encima de la cintura. Ni siquiera me había visto sin sostén hasta esa noche. No sé, quizá fue por todo lo del día, o quizá porque quería que entendiera cuánto lo amaba, o quizá simplemente era el momento, solo sé que quería hacerle el amor ahí mismo. Simplemente, necesitaba que supiera lo que significaba y cuánto lo quiero, dijo Tracy con cariño. «Guau», dijo Daphne, atónita, pero comprendiendo el sentimiento de su mejor amiga. Daphne había sentido algo similar por Harry justo después del ataque de los mortífagos. Me quité el jersey y le quité la camisa, y todo iba bien hasta ese momento, pero cuando me quité el sujetador, se puso muy nervioso. Yo también, pero creo que logré disimularlo, o quizás estaba demasiado obsesionada con mostrarle lo mucho que lo amaba o algo así. Intentó preguntarme si estaba segura y finalmente tuve que decirle que dejara de preguntar. Tracy rió disimuladamente. Bueno, cuando hicimos el amor la primera vez, me dolió, y cuando le dije que me dolía, intentó parar, pero no lo dejé. No es que importara, porque terminó bastante rápido. Pensé que todo había salido mal, y él estaba bastante seguro de que había fracasado o algo así. Después, hubo mucha incomodidad y ni siquiera podíamos mirarnos, continuó Tracy. Vale, antes decías que era lo mejor del mundo y ahora me dices que fue incómodo, corto y, Daphne empezó a parecer muy preocupada por lo que pudiera pasar en su futuro con Harry. Lo sé, dijo Tracy levantando las manos. Yo también pensé que me habían mentido. O sea, oír a Pansy hablar de ello siempre es algo increíble, y te tiemblan las piernas y no puedes moverte porque todo tu cuerpo está tan, ni siquiera lo sé. Y aquí estoy, pensando en lo mucho que dolió, en lo rápido que fue y en lo estúpido que fue todo. Bueno, finalmente decidí que el silencio me estaba matando y me di la vuelta para hablar con Neville e intentar averiguar si lo hicimos mal o algo así. ¿Y? Quiso saber Daphne. Él pensó lo mismo. Había oído historias de chicos hablando de sexo y de lo bueno que era. Empezamos a hablar de cosas que habíamos oído decir a la gente y, básicamente, a comparar notas, y nos dimos cuenta de que quizá lo habíamos hecho mal. Así que, lo intentamos de nuevo. Y fue, realmente bueno. Tracy sonrió. Aún así fue rápido, pero no me dolió nada, continuó Tracy. Luego, cuando fuimos a casa de mi papá, le pregunté a Annabelle. Por suerte, papá y Neville estaban fuera, haciendo de chicos, si no, la cosa se habría vuelto mucho más vergonzosa. En fin, Annabelle me dijo que no habíamos hecho nada malo. Dijo que lleva tiempo y práctica, y que mejora mucho. También me sugirió un par de libros, que ella y yo compramos al día siguiente en el callejón Diagon. Tenía razón. Mejoró muchísimo y todo lo que nos dijo Pansy es cierto. Daphne terminó de ducharse y se envolvió en una toalla.
Esa conversación la había estado rondando en la cabeza durante casi 3 semanas y quería comprobar si lo que decía su mejor amiga y los libros que Tracey le había prestado eran correctos. No pudo evitar sentirse intrigada por la idea de tener relaciones sexuales con su futuro esposo. Después de todo, era la única forma que conocía de tener hijos, algo que estaban obligados a hacer por ley. Pero más que eso, quería que Harry supiera cuánto se estaba enamorando de él. Daphne ya le había confesado a Harry que estaba enamorada de él. Cada vez que lo decía, él parecía conmovido. Aunque él aún no le había correspondido, ella sabía que lo sentía por ella, aunque no lo comprendía del todo. Daphne maldecía a sus parientes cada vez que veía esa mirada. Había algunas cosas que no impedían a Daphne buscar una relación más física con Harry. Una de ellas era el tiempo. Con todas sus clases, la acumulación de tareas, el club de defensa, la preparación e investigación previas a cada reunión, y todo el tiempo que dedicaban a planear su boda, casi no les quedaba tiempo para nada. Algo que a Daphne empezaba a irritarle, pero no sabía cómo solucionarlo. Lo segundo era que estaban en la escuela. Claro, tenían su propia suite privada y todo, pero seguían en la escuela, y Daphne se sentía rara. Era una tontería, lo sabía, pero no era así como quería recordar su primera vez con Harry. Y finalmente estaba Hermione Granger. Daphne frunció el ceño al mirarse al espejo al pensar en la Gryffindor de pelo tupido. No era ningún secreto que ella y Hermione no se tenían mucho cariño. Les costaba mantener la indiferencia cuando Harry estaba presente, pero maldita sea, si ese sabelotodo no la irritaba muchísimo. Daphne sabía por qué no le gustaba Granger. Compartía un vínculo con Harry que a Daphne le costaba cultivar. Harry confiaba en Hermione más que en nadie, y por mucho que le costara admitirlo, a Daphne le dolía. Sabía que Harry no sentía por Hermione lo mismo que por ella, pero Daphne no estaba tan segura de que Hermione no sintiera algo romántico por Harry. Su presencia siempre era más que molesta. A veces Daphne sentía que competía por la atención de Harry. Y Granger no paraba de hablar en el club de defensa como si lo dirigiera ella. Como si se creyera profesora o algo así. Daphne había jurado que jamás se interpondría entre Harry y sus amigos, pero Granger se lo ponía muy difícil. Veía lo mucho que había afectado a Harry el abandono de Weasley y no quería ver cómo le afectaría no tener a Granger en su vida, pero al mismo tiempo, Daphne tenía muchas ganas de arrancarle los ojos a esa presumida. Daphne deseaba que la nacida de Muggles se buscara su propio novio y los dejara en paz. Una hora después, ella y Harry, ya duchado y vestido, recogieron sus libros y se dirigieron al gran comedor a desayunar. Los esperaban en el pasillo Neville y Tracey, sonriendo como idiotas. Daphne supo que debían de haber tenido sexo otra vez y quiso golpearlos a ambos, aunque solo fuera para que supieran que podían dejar de pregonar lo genial que era su relación. «Buenos días», canturreó Tracey. «¿Qué tal la noche?» «Fue increíble», dijo Harry, atrayendo a Daphne con más fuerza hacia él, haciéndola sonreír. Ella giró la cabeza y lo besó. «Creo que ambos necesitábamos un poco de tiempo para nosotros», añadió Daphne. «Va a ser más difícil para ese tipo de cosas en los próximos meses», dijo Neville mientras apretaba la mano de Tracey. «Con los exámenes y todo eso. Además, tenemos una boda que planear», dijo Daphne. «Cuéntamelo», se lamentó Tracey. «Menos mal que Annabelle ha sido de tanta ayuda. Por cierto, tú, Hermione, Lisa y yo vamos a Hogsmeade el sábado para las pruebas de vestidos». «Qué bien», dijo Daphne con una sonrisa. «Así podré ver algunas cosas para mi boda». «Todavía no puedo creer que se casen durante las vacaciones de Semana Santa», dijo Harry. «¿Lo tendrán todo listo para entonces?» «Eso espero», dijo Tracey con inquietud. «Ah, por cierto», dijo Neville, volviéndose hacia Harry. «Tenía pensado preguntarte, Harry, si aceptarías ser mi padrino de boda». «¿Qué?», dijo Harry desconcertado. «Claro, amigo, sería un honor». «Gracias», dijo Neville con una sonrisa agradecida. «Significa mucho para mí». «Para ambos», añadió Tracey. Antes de que pudieran decir nada más, se oyó un grito agudo y agonizante, seguido de un torrente de palabrotas. Harry, Daphne, Tracey y Neville se giraron y vieron a otras parejas volteándose para averiguar qué demonios estaba pasando. Millicent Bulstrode estaba en el suelo golpeando salvajemente a alguien, profiriendo un torrente de palabrotas con cada puñetazo. Tras unos segundos, Cormac McLaggen intentó separar a Millicent de quienquiera que estuviera golpeando, pero recibió un puñetazo en las joyas de la familia. «¿Pensabas que no me enteraría?», gritó Millicent mientras golpeaba a su víctima. «Maldita zorra. No podías ni cerrar las piernas. No podías apartar las manos de lo que no te pertenece. No me dejaste ser feliz ni por una vez.
De repente, Millicent fue derribada y apareció Joshua Montague, sosteniendo su varita y lanzando a Millicent una mirada amenazadora mientras se arrodillaba para ayudar a su víctima a levantarse. Fue entonces cuando Harry y los demás supieron que era Pansy Parkinson. Le sangraba la nariz, que estaba claramente rota, y el ojo izquierdo empezaba a cerrarse por la hinchazón. Harry no estaba seguro, pero parecía que también le faltaba un diente. Pero lo que más sorprendió a todos fue el miedo que tenía Pansy en ese momento. Millicent se puso de pie nuevamente y comenzó a caminar hacia Pansy nuevamente, pero se detuvo cuando Montague la apuntó con su varita. «Será mejor que empieces a explicarte, Bulstrode», dijo con tono peligroso. «O mi próximo maleficio no será un simple encantamiento de destierro». «Quizás deberías preguntarle a esa maldita puta tuya de qué se trata todo esto», espetó Millicent. «Quizás deberías pedirle que te explique por qué estoy tan cabreada». Joshua parecía confundido al volverse hacia Pansy, que ahora temblaba. Harry supo al instante de qué se trataba y sintió un nudo de culpa en el estómago. Había decidido que no le correspondía decirle nada a Montague sobre lo que había oído hacía unas semanas, aunque se sentía fatal cada vez que hablaba con Joshua, a quien Harry empezaba a considerar amigo. Harry ni siquiera le había comentado nada a Daphne. «Díselo, zorra», gritó Millicent. Parecía como si estuviera luchando por no abalanzarse sobre Pansy una vez más y estrellarle la cabeza contra el suelo de piedra. «Dile lo que hiciste. Dile que tú y Draco han estado follando a nuestras espaldas durante meses». «¿Qué?». Los ojos de Joshua se abrieron de par en par ante esto y se giró para mirar a Pansy, muy asustada, que se apartó 2 pasos de su prometido. «Eso no es del todo cierto», chilló. Para entonces, todas las parejas de novios estaban en el pasillo observando cómo se desarrollaba todo. Harry deseaba que Joshua se lo llevara a un lugar más privado, pero estaba seguro de que estaba demasiado aturdido para razonar con lógica en ese momento. «¿Qué parte no es del todo cierta?», preguntó Joshua, con una expresión asesina. «Estábamos enfadadas», dijo Pansy rápidamente. «Habíamos estado juntas antes de esta estúpida ley y luego tuvimos que dejar de vernos y nos costó mucho separarnos». «¿Así que te lo follaste a mis espaldas?», gruñó Joshua. «¿A dónde vas?», preguntó Daphne mientras Harry se alejaba de ella. «Montague», dijo Harry al acercarse. Joshua levantó la vista y Harry miró a su alrededor con la esperanza de que captara la indirecta. «Este no es el lugar para esto». Joshua pareció comprender lo que Harry quería decir y echó un vistazo rápido al pasillo. Se volvió hacia Harry y asintió agradecido mientras tomaba a Pansy del brazo y la conducía, con bastante fuerza, según Harry, de vuelta a su suite. Harry miró a una furiosa Millicent Bulstrode que los observaba marcharse. Harry miró a la joven, bastante corpulenta, y se preguntó si no intentaría hechizar a Pansy, pero no ocurrió nada, salvo que Millicent masculló una amenaza antes de regresar a su suite. Harry se preguntó cómo se enteró Millicent de las incorrecciones de Draco y qué significaban para el rubio príncipe de Slytherin. «Hiciste muy bien», le susurró Daphne al oído. «Nadie tiene por qué enterarse de sus asuntos privados. Hagamos todo lo posible para que todo quede entre nosotros», dijo Harry mientras se daba la vuelta. «Creo que es una muy buena idea», asintió Daphne, pasando su brazo por el de Harry. El gran comedor bullía con la conversación matutina habitual, y Harry no pudo evitar preguntarse cuánto tardarían en hablar de Draco y Pansy. Sin embargo, su curiosidad por los chismes de esa mañana se olvidó rápidamente al ver una pelirroja familiar sentada junto a la profesora Umbridge. «¿Qué demonios?», preguntó Harry. Daphne, Tracy y Neville siguieron la mirada de Harry. «¿No es ese Perry Weasley?», preguntó Tracy. «Perky», corrigieron Neville y Harry. «Consiguió un trabajo en el ministerio y se ha hecho amigo del ministro durante el último año», explicó Harry. «Supongo que está aquí para ayudar al ministerio a espiarnos a nosotros y a Dumbledore». «Entonces, ¿qué significa eso para nosotros?», preguntó Tracy. «Nada», dijo Harry. «No tenemos nada que temer. Creo que tenemos suficiente para seguir adelante sin volvernos paranoicos». «Harry tiene razón», coincidió Neville. «Entre clases, exámenes y bodas, creo que tenemos mucho de qué preocuparnos ahora mismo. Y si se aprueba la enmienda, probablemente tendremos algunas cosas más de las que preocuparnos». «Bien dicho, mi amor». Tracy sonrió con orgullo, metiendo una uva en la boca de Neville antes de besarlo. «Bueno, ustedes dos, si van a ser tan», Daphne saludó a los 2 jóvenes amantes con un gesto de la mano, «tan asquerosamente dulces, regresen a sus suites. Aunque sea una idea genial, necesito ir a clases hoy». Tracy frunció el ceño. «Necesito sacar buenas notas en mis exámenes Owl».
Creo que todos lo hacemos, dijo Harry, levantando la vista hacia la mesa principal y notando cómo Perky lo miraba con los ojos entrecerrados. Harry nunca había sido muy cercano a Perky, pero se llevaban bien. Harry estaba seguro de que Perky lo culpaba de la muerte del señor Weasley, igual que Ron, y se preguntó si Perky buscaba algún tipo de venganza. Harry pensó que sería buena idea vigilarle las espaldas. Ron Weasley lo había pasado muy mal últimamente. No estaba del todo seguro de cuándo había sucedido ni por qué, pero de alguna manera se había quedado bastante aislado en la escuela, con la gente evitándolo y mirándolo raro al pasar. Miradas que solo había visto dirigidas a su antiguo mejor amigo. Nunca antes le había molestado, pero ahora que era el blanco de todas esas miradas y susurros, Ron solo deseaba desaparecer. Al menos en parte se debió al nuevo profesor asistente que la profesora Umbridge había traído del ministerio. Perky solo llevaba una semana en Hogwarts y ya se había hecho bastante impopular, sobre todo entre las parejas de novios. Al parecer, Perky había empezado a recordarles a las parejas que debían asistir a reuniones privadas con Umbridge. La situación llegó al punto de que Lisa Turpin y Michael Corner intentaron hechizar a Perky y acabaron castigados con Umbridge. Gracias a Perky, todos los demás Weasley eran evitados en los pasillos. Bueno, Fred y Josh seguían siendo bastante populares, ya que ofrecían artículos de broma a menor precio, sobre todo si el comprador planeaba usarlos con Perky. Ron había querido averiguarlo personalmente y estrecharle la mano a quienquiera que hubiera puesto la poción para flatulencias en el té de la mañana de Perky. Ron no tenía ni idea del talento musical de Perky hasta que se pasó el día expulsando una maravillosa aria por el trasero. Ron estaba deambulando por el castillo, intentando evitar a la gente y sus deberes mientras reflexionaba sobre su situación actual, algo que había hecho mucho últimamente. Ron había cargado con mucha culpa y arrepentimiento en las últimas semanas, pero no estaba seguro de qué podía hacer para aliviarlos. Ron había quemado muchos puentes en muy poco tiempo, y no estaba seguro de cómo se suponía que iba a reconstruirlos, o incluso si podría hacerlo. Mientras reflexionaba sobre todo esto, alguien lo agarró del hombro. Ron giró, apartando a quienquiera que se hubiera atrevido a tocarlo, listo para romperle los dientes a alguien. Siempre tan impulsivo, ¿verdad, hermanito? ¿Qué quieres, Perky? Gruñó Ron. En los pasillos, soy el señor Weasley. Buenos modales y respeto, Ron, advirtió Perky. Esperaba que tú y yo pudiéramos charlar un rato. He visto que pasas bastante tiempo solo y pensé que quizás necesites hablar con alguien. Ron no podía discutir. Quería hablar con alguien, pero no con Perky. Sin embargo, tal vez su hermano pudiera ayudarlo. De mala gana, Ron asintió brevemente, y Perky lo condujo a sus aposentos privados, donde les preparó té. ¿Cómo lo has llevado? Empezó Perky mientras preparaba el servicio de té. Ron aceptó su taza y empezó a echar azúcar. Se encogió de hombros brevemente y murmuró algo. Lo he estado pasando fatal, admitió Perky. Sabes que mi padre y yo estábamos muy en desacuerdo y hacía tiempo que no hablábamos. Ahora nunca tendré la oportunidad de reconciliarme. Ron levantó la vista. Ni siquiera había pensado en cómo debía sentirse Perky por la pérdida de su padre. Ron ni siquiera podía imaginar cómo se sentía su hermano. Perky y su padre no se habían hablado en meses y, por lo que Ron sabía, se habían evitado en el ministerio. Ahora nunca podrían sentarse a resolver las cosas. Lo siento, Percy, murmuró Ron. Perky asintió mientras miraba la mesita que los separaba. Era un buen hombre, dijo Perky. Un buen hombre y un buen padre, y es terrible lo que le pasó a él y a nuestra familia, y solo hay una persona a la que culpar de todo. Ron levantó la vista y sintió que el orgullo le invadía el pecho. Por fin Perky había comprendido la verdad. Ron sonrió al ver a su hermano menor, Harry Potter. Ron sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Harry? Preguntó Ron escépticamente. Sé que sabes la verdad, Ron. Oí que le diste un puñetazo al pequeño parásito justo después de las vacaciones de Navidad. No podría estar más orgulloso de ti. Perky sonrió radiante. En realidad no estaba, balbució Ron, más que un poco confundido. Desde que lo conociste, Potter te ha estado arrastrando como a un perro apaleado, poniéndote a ti y a Hermione en peligro solo para hacerse el héroe. Y Dumbledore lo ha orquestado todo, explicó Perky. Eso no es, empezó Ron, ¿cierto? Preguntó Perky. Por favor. ¿De qué otra manera puedes explicar todo lo que le ha pasado a nuestra familia en los últimos 4 años? Te lastimaste en tu primer año buscando la piedra filosofal, pero ¿alguna vez viste la piedra?
Bueno, no, pero, intentó Ron, pero Perky continuó, hablando por encima de Ron. En su primer año, Ginny casi se la come un basilisco. No puedes decirme honestamente que Dumbledore no tenía ni idea de que semejante bestia vivía en el castillo. Y seguiste a Potter al bosque prohibido y casi te matan las acromántulas. Luego seguiste a Potter a la cámara de los secretos y casi mueres en un derrumbe. Por no hablar de ese viaje en coche tan disparatado que casi te hace expulsar. Pero esa fue mi idea, no de Harry, intentó Ron, empezando a sentirse un poco irritable. Saliste a perseguir criminales peligrosos, arriesgando tu alma al traicionar a los dementores, y luego el torneo del año pasado, y finalmente la vida de nuestro padre. Ese chico es una plaga, y nuestra familia estará mejor si nos libramos de él. Pero sigue siendo una amenaza. Ron. Una amenaza para nuestra familia y para el mundo, y necesito tu ayuda para detenerlo. Ron tuvo que dejar la taza porque le temblaba mucho la mano. Perky se había levantado y ahora paseaba de un lado a otro, sin siquiera prestarle atención a su hermano. Tenemos el deber de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, Ron. Pasaste mucho tiempo con Potter, y sé que lo conoces mejor que la mayoría. Necesito tu ayuda para llevarlo ante la justicia y que nadie más tenga que sufrir como nuestra familia. ¿Has perdido la cabeza? Espetó Ron, harto por fin. ¿Te has vuelto loco o trabajar en el ministerio te ha vuelto estúpido? Perky parecía como si le hubieran dado una bofetada. Ya sabes, Harry. Sabes que todo eso no es cierto, gritó Ron. ¿Cómo puedes defenderlo? Argumentó Perky. Por su culpa nuestro padre está muerto. Papá murió porque hacía lo que creía correcto, gritó Ron a su hermano. Papá murió porque sabía que Dumbledore decía la verdad y trataba de protegernos a todos. Papá está muerto porque Dumbledore lo obligó, empezó Perky, pero Ron volvió a gritarle. Papá se ofreció como voluntario. Gritó Ron, con la cara casi morada mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Nadie podría haber hecho nada. Ni Harry, ni Dumbledore, ni siquiera el mismísimo Merlín. Voldemort mató a papá. Perky se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por el horror. Tú dijiste. Fui un idiota, continuó Ron. Estaba furioso, como tú. Quería que alguien sufriera tanto como yo, y en lugar de centrarme en los responsables, alejé a todos los que realmente se preocupaban. Ya veo. Perky frunció el ceño. Sigues bajo el hechizo de Potter. Ron meneó la cabeza mientras se ponía de pie. Perse, dijo Ron, fulminando a su hermano con la mirada. No sé qué te ha pasado, pero te han cegado. Harry no es el enemigo, ni Dumbledore tampoco. Sé que estás enfadado, yo también. Pero Harry era mi amigo. Yo lo traicioné, no al revés. Él no es una especie de genio diabólico. Y si buscas mi ayuda para que Harry pague por cosas que no hizo y que no puede controlar, no te ayudaré. Perky parecía aturdido, pero rápidamente se enojó. Ya veo, dijo con amargura. Entonces ya has tomado tu decisión. Sí, dijo Ron. Y entonces su rostro se iluminó al darse cuenta de que, efectivamente, había tomado una decisión. Había decidido hacer lo correcto, igual que su padre. Voy a hacer lo correcto, Perky. Espero que tú también. Dicho esto, Ron salió de la suite de su hermano y corrió de vuelta a la torre de Gryffindor, donde lo esperaba su tarea. Tenía mucho que hacer y no iba a posponerlo más. A Ron lo habían abrumado tanto la culpa como el dolor, y era hora de arreglar todo lo que pudiera. Sabía que había sido estúpido. Sabía que había estado enojado, y más importante aún, sabía que por eso, él y Harry probablemente nunca volverían a ser como antes. Lo que sorprendió a Ron fue que no le importara. La vida de Harry no le pertenecía, y lo obligaban a seguir un camino que no quería, pero intentaba sacarle el máximo provecho. Ron era libre de hacer lo que quisiera con su vida, y ahora se daba cuenta de cómo la había estado desperdiciando. Ron juntó sus libros y todo lo necesario para terminar su tarea, y con un momento de reflexión se dio cuenta de que la torre de Gryffindor le distraería demasiado para trabajar allí. También sentía que la biblioteca le distraería demasiado con la gente moviéndose y haciendo sus tareas. Ron decidió que una parada rápida en la biblioteca para conseguir los libros que necesitaba antes de encontrar un aula vacía y agradable para trabajar. Esto también sería bueno, ya que tendría un espacio para practicar cualquier hechizo nuevo que encontrara. Tras meterlo todo en su mochila, Ron se dirigió a la biblioteca. Se sentía bastante orgulloso en ese momento. Sabía también que tenía mucho trabajo por hacer para hacer los cambios necesarios. Y lo primero, después de sus deberes, era disculparse con Harry. Ron sintió que su orgullo se desvanecía. Harry era muy indulgente, pero Ron esperaba que no aceptara sus disculpas.
El menor de los Weasley no creía merecerlas. Pero ese no era el punto. Ron sabía que su amistad estaba rota sin remedio. Al menos por el momento. Tal vez algún día pudieran volver a ser amigos, pero Ron sabía que tenía mucho trabajo por hacer antes de que eso sucediera. Ron suspiró al pensar en disculparse, preocupado por la reacción de Harry. Pero pasara lo que pasara, Ron sabía que era lo correcto. Había terminado con lo fácil. Había terminado con la pereza y conseguirle el juego a los demás. De ahora en adelante, iba a ser él mismo. Ron dobló la esquina y chocó con fuerza contra alguien. Tanto él como quienquiera que fuera se desplomaron. La primera reacción de Ron fue gritar y maldecir, pero se contuvo rápidamente. No volvería a sus viejas costumbres tan pronto después de decidir cambiar. Lo siento, murmuró, levantándose. Miró a su alrededor para ver quién había intentado atropellarlo. Padma Patil parecía muy molesta, pues sus libros y ensayos estaban por todas partes. Ron se ofreció rápidamente a ayudarla a ponerse de pie y luego comenzó a ayudarla a recoger sus cosas. Estaba un poco perdido en mis pensamientos, lo siento mucho, dijo Ron, entregándole unos libros. Padma lo miró con una mirada bastante crítica que hizo que Ron se encogiera un poco. Él asintió con la cabeza, disculpándose, y luego pasó junto a ella para entrar en la biblioteca. Ron, llamó Padma. La pelirroja se giró, con la mirada baja. ¿Estás? Bueno, ¿cómo estás? Ron miró los profundos y oscuros ojos de Padma y sintió algo así como un fuego encenderse en su pecho. Sé que no es asunto mío ni nada, pero, continuó Padma, bueno, es que, te veías un poco sola hace un momento. Ron se encogió de hombros con indiferencia, sin saber cómo expresar cómo se sentía. Sobre todo con Padma, a quien había tratado tan mal en el baile de Navidad del año anterior. Pero se suponía que debía intentar ser mejor. Yo, nunca te pedí disculpas, balbuceó, con la mirada fija en el suelo. Ya sabes, por el año pasado. Padma pareció confundida por un momento, y luego se dio cuenta. Está bien. No fue para tanto. Sí, lo fue, corrigió Ron, levantando la vista. Fue algo serio, y fui un completo imbécil. Te merecías algo mucho mejor. Solo, lo siento. Pensé que quizás deberías saber que lo siento. Con la mirada baja, Ron se giró nuevamente para irse cuando Padma lo detuvo nuevamente. Tú. Empezó. ¿Ya terminaste ese ensayo de encantos? Lucius Malfoy subió furioso por el camino a Hogwarts, seguido en silencio por su esposa Narcisa, con aspecto serio. Habían recibido una citación de Dolores Umbridge, quien les avisaba que Draco había enfermado. Las razones de su enfermedad eran lo que tenía a Lucius tan perturbado. Los Malfoy fueron recibidos en el vestíbulo por la profesora Umbridge, con una sonrisa algo nerviosa. Lucius se preguntó qué tan mal se habían puesto las cosas y por qué Dumbledore no estaba allí. La única razón que se le ocurrió fue que se trataba esencialmente de un asunto del ministerio, ya que Draco no había resultado herido en clase ni por otros estudiantes, sino por la ley del ministerio. Buenas noches, gracias por venir tan rápido, dijo Umbridge con un tono compasivo que irritó a Lucius. ¿Dónde está nuestro hijo? Preguntó Narcisa antes de que Lucius pudiera hablar. En la enfermería, respondió Umbridge. Madame Pomfrey lo examinó antes y la sanadora Cornwall, de San Mungo, también le hizo un examen detallado. Me temo que es concluyente. Draco ha dañado su magia. Tengo que preguntar, ¿sabía usted que algo iba mal mientras estaba en casa durante las vacaciones? Claro que no, siseó Lucius. Si lo hubiéramos sabido, lo habríamos detenido de inmediato. ¿Puedes decirnos con quién estaba involucrado? Preguntó Narcisa. Draco se negó a responder a mis preguntas, declaró Umbridge. Sin embargo, la señorita Bulstrode me informó de sus sospechas, y cuando la confronté, la señorita Parkinson admitió haber mantenido una relación con Draco que, según ella, se había establecido antes de la entrada en vigor de la ley. Afirma haber terminado la aventura poco antes de las vacaciones de Navidad, aunque Draco insistió en que continuara. ¿Sufrió alguna afección? Preguntó Lucius, intentando disimular el veneno en su tono, aunque fracasó estrepitosamente. Tanto Madame Pomfrey como la sanadora Cornwall la examinaron y descubrieron que sí sufrió una pérdida de magia, aunque no tan grave como la de Draco. Ambas creen que se debe a que está embarazada. Insistía la señorita Parkinson al respecto y ella afirma que siempre usó encantamientos y pociones con Draco y está completamente segura de que el niño es de su prometido. Llegaron a la enfermería y Umbridge los condujo hasta el final, donde había una cortina de privacidad. Umbridge se detuvo y se giró hacia Malfoy.
El daño aún no es irreversible, pero si Draco no cambia su comportamiento, perderá su magia para siempre. Espero que puedas hacerle ver su error. No necesito recordarte lo que sucederá si no cumple con sus obligaciones. No tema, señora Umbridge, declaró Lucius. Le aseguro que esto terminará esta noche. Muy bien, asintió Umbridge. Te dejo para que hables con tu hijo. Umbridge se escabulló y ambos Malfoy se escabulleron tras la cortina para encontrar a su hijo sentado en una cama, cabizbajo. Al ver que sus padres estaban allí, Draco se puso de pie para saludarlos. Su piel tenía un tinte amarillento y grandes ojeras, que parecían bastante hundidas. Se escuchó un crujido y Draco se encontró en el suelo con su padre de pie junto a él, hirviendo de rabia. «Levántate», espetó Lucius. Se agachó, agarró el brazo de Draco y lo puso de pie con fuerza. «Levántate, pequeño imbécil. Te dije que era hora de madurar y asumir tus responsabilidades. Te dije que este matrimonio era por el futuro de nuestra familia y que era tu deber tener un heredero que continuara nuestro legado. Y vuelves corriendo con esa pequeña zorra como un perro enamorado. Me das asco». Narcisa permanecía detrás de su esposo con aire taciturno. Quería ayudar a su hijo enfermo, aunque era evidente que temía desafiar a su marido. Draco la miró con ojos suplicantes, pero Narcisa permaneció donde estaba. «Te lo dimos todo», continuó Lucius. «¿Y así nos lo pagas? Has deshonrado a nuestra familia». «No puedo», balbució Draco. «Es aborrecible. Es una repugnante. Es tu futura esposa», gritó Lucius a su hijo. «La eligieron porque es la mejor candidata para tener un heredero poderoso. Podrías haber buscado una amante para satisfacer tus necesidades después de cumplir con tus obligaciones. Ahora has arriesgado el futuro de nuestro linaje, pequeño capullo egoísta». Lucius se giró, intentando recomponerse. Draco miró a su madre, quien parecía intentar comunicar sus súplicas con la mirada. «Tienes una última oportunidad, Draco», dijo Lucius mientras se daba la vuelta. «Te juro, muchacho, que si no arreglas esto, no solo te expulsaré de la familia para evitar la vergüenza, sino que te mataré personalmente, y te prometo que no será rápido. Arregla esto». Lucius dirigió a su hijo una larga mirada mordaz antes de pasar junto a su esposa para permitirle mimarlo. Estaba seguro de que la influencia de Narcisa sobre el niño lo había vuelto tan blando. Lucius habría preferido una mano más firme en la crianza, pero Lucius se había preocupado por Narcisa y le había permitido criarlo a su manera. Lucius negó con la cabeza, decepcionado. Lucius se preguntó por enésima vez desde la aprobación de la ley de preservación del legado si él y Narcisa deberían volver a concebir. Ahora empezaba a aparecer una necesidad. «Draco», dijo Narcisa, apresurándose a abrazar a su hijo. «No puedo, madre», gimió Draco. «Simplemente no puedo. Es tan repugnante que me revuelve el estómago cada vez que la miro». «No tienes elección», dijo Narcisa mientras ella y Draco se sentaban en la cama. «¿Te has parado a pensar qué te sucedería si perdieras por completo tu magia? Tendrías que vivir con mugles. Estarías rodeado de ellos, y yo no podría ayudarte. Podría ser mejor que tener que estar con ella», se lamentó Draco. «No digas eso», advirtió Narcisa. Draco pareció disculparse y Narcisa respiró hondo para calmarse. «Debería haberlo sugerido antes», dijo con pesar, mirando la cortina, preguntándose si su marido estaría al otro lado escuchando. «Tu padre debería haberlo pensado cuando vimos con quién estabas comprometida. Todo esto se podría haber evitado si no hubiéramos estado tan absortos en, no importa. El daño no es completamente permanente». Narcisa metió la mano en su túnica y sacó 3 frascos de poción que le entregó a su hijo. «Esta es Amortentía. Es una poción de amor muy poderosa. Necesitarás uno de sus cabellos para unirla a tu prometido y tendrás que dejarla reposar 3 horas después de añadir el cabello antes de consumirla. Durará 2 horas, tiempo suficiente para que haga lo que necesitas. Estas 2 son pociones de fertilidad. Tómala antes de la Amortentía y asegúrate de que ella tome la otra», dijo Narcisa, poniendo los viales en las manos de su hijo. «Madre yo». «No discutas, Draco», espetó Narcisa. «Ya oíste a tu padre. Una vez que cumplas con tus obligaciones legales, las cosas serán diferentes. Usa esto. Concibe tu primer hijo cuanto antes. Una vez que hayas engendrado la cantidad necesaria de descendientes, podremos hablar de librarte de esa bestia y encontrarte una bruja más adecuada. Pero debes hacerlo. No hay otra manera. Prométemelo, Draco». Draco miró fijamente los 3 frascos y reprimió un escalofrío al imaginar lo que tendría que hacer. Asintió lentamente y su madre lo abrazó de nuevo.
Draco empezó a preguntarse si lograría que Millicent diera a luz solo para librarse de ella o si preferiría la muerte. Azkaban. Podría decirse que una de las prisiones mágicas más famosas se alzaba imponente en medio del Mar del Norte. Durante casi 200 años, prisioneros mágicos habían estado retenidos aquí bajo las garras asfixiantes de una de las criaturas más repugnantes de la magia, los dementores. La prisión era posiblemente el lugar más frío y lúgubre de la Tierra, y con solo 2 excepciones, nadie había escapado jamás de sus muros de piedra. Una de esas prisioneras, Bellatrix Lestrange, yacía en el catre metálico de su celda con la mirada perdida en el techo, como había hecho durante casi 15 años desde que fue encarcelada tras la caída del Señor Oscuro. Ella, como cualquier otra prisionera, solía pasar el día esperando comida, gritando hasta que sus gargantas no aguantaban más o simplemente con la mirada perdida. Hoy, sin embargo, algo se sentía muy diferente. Casi familiar. Mientras yacía en su precaria cama, Bellatrix notó que el frío opresivo y constante ya no estaba. De repente, Bellatrix se incorporó y escuchó con atención. No se oían gritos. Había gemidos, pero los gritos estaban extrañamente ausentes. Se puso de pie y se acercó a la puerta de la celda, escuchando con aún más atención. Algo estaba sucediendo. Podía sentirlo en el aire. Casi podía saborearlo. Se aferró a los barrotes de la puerta de su celda y vio a la mujer que estaba en la celda de enfrente llegar a la suya con la misma anticipación en su rostro que sentía Bella. «Alguien viene», susurró la mujer con un tono inquietante. «Alguien viene». Al principio, Bella pensó que era ella. Las barras a las que se aferraba con tanta fuerza temblaban ligeramente. Pero a medida que el temblor se hacía más pronunciado, Bella supo que no era ella. Algo más estaba sucediendo. «Alguien viene, alguien viene». La otra mujer había empezado a cantar casi con alegría, y Bella empezó a sentir la emoción en el pecho al retroceder para ver cómo las barras de hierro se sacudían con cada vez más violencia. Con un chirrido y un estrépito de piedras al romperse, las puertas se abrieron. Una oleada de vítores desde los niveles inferiores de la prisión se elevó por toda la gran torre de piedra. Lo que sucedió a continuación hizo gritar de alegría a Bellatrix. Su antebrazo izquierdo empezó a picarle y luego a arderle. Era un dolor que había extrañado profundamente. Arañó la manga del sucio hábito gris que la habían obligado a usar como prisionera y contempló con asombro el tatuaje negro y móvil de una serpiente que salía de la boca de una calavera. La marca que le habían impuesto cuando juró lealtad a Lord Voldemort. La marca tenebrosa. «Maestro». Gritó antes de empezar a reír a carcajadas. «Maestro, ha venido por sus fieles y estamos listos para servirle de nuevo». Bellatrix salió corriendo de su celda, ahora abierta, y se abrió paso entre la creciente multitud de prisioneros confundidos. Tan rápido como su frágil cuerpo se lo permitió, bajó las escaleras y salió de la gran prisión hacia la noche tormentosa donde él la esperaba como un ángel maligno con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Se acercó lentamente, arrodillándose ante él en sumisión, con la cabeza inclinada en reverencia. El corazón le latía con fuerza en el pecho y respiraba entrecortadamente tras haber corrido desde los niveles superiores de la prisión. El Señor Oscuro dio un paso adelante, inclinándose y recorriendo su mandíbula con sus largos y esqueléticos dedos casi con cariño mientras le levantaba la cabeza para que pudiera mirar sus ojos rojos y asesinos. «Mi querida y dulce Bellatrix. Siempre leal. Siempre fiel. ¿Qué te han hecho?», preguntó Lord Voldemort. «Te prometo que esta injusticia no se tolerará. Te vengarás. Nunca me has fallado. ¿Estás preparada para estar a mi lado una vez más?». «Nunca tienes que pedírselo a mi señor», sollozó Bellatrix. «Lo sabía. Siempre supe que vendrías a buscarme». Lord Voldemort se levantó, tirando de Bellatrix hacia sus pies con él mientras cientos de prisioneros comenzaron a salir de la prisión, todos mirándolo con incredulidad. «Amigos», dijo en voz alta, dirigiéndose a ellos. «Durante demasiado tiempo, el Ministerio de Magia los ha mantenido encerrados. Hoy les devuelvo su libertad. Solo pido su lealtad. Únanse a mí y les ofrezco la oportunidad de vengarse de quienes los encarcelaron y los dejaron pudrirse. Ayúdenme a sentar las bases de nuestro nuevo mundo y los recompensaré más allá de sus sueños más descabellados». Muchos de sus antiguos seguidores corrieron hacia adelante, alabando a su amo mientras se arrodillaban. Lord Voldemort permaneció de pie un momento, absorbiendo los elogios de sus fieles. Luego dio unos pasos al frente y levantó su varita. Su sonrisa se transformó en una mirada de claro desprecio mientras observaba la prisión antes de apuntar con su varita.
Se oyó un fuerte estruendo, como una explosión sónica, seguido de un momento de tenso silencio. Luego, una gran sección de la prisión se quebró y se derrumbó. Todos los prisioneros sintieron el impacto bajo sus pies. Un rugido de aprobación se elevó entre los prisioneros y Lord Voldemort destruyó la torre que había sido símbolo de la justicia mágica. En cuestión de segundos, la prisión de Azkaban no era más que un montón de piedra rota y hierro doblado. Lord Voldemort se giró con los brazos extendidos mientras más y más exprisioneros caían de rodillas ante él, todos gritando sus alabanzas y su intención de seguirlo. El señor oscuro sonrió con malicia. Ahora tenía su ejército, aunque necesitarían tiempo antes de estar realmente listos para la guerra. Pero gracias a la continua negación del ministerio sobre su regreso, tuvo ese tiempo para preparar sus fuerzas y concretar sus planes. Solo había un asunto que atender. Harry Potter seguía vivo, y eso debía solucionarse cuanto antes. Capítulo 20, un fanfic de Harry Potter. Quiero que te pongas de rodillas, Draco. ¿Has perdido el juicio?, gritó Amelia Bones al irrumpir en la oficina del ministro de magia. Parecía bastante enfadada, y Fudge se estremeció al ver a la imponente mujer golpear su escritorio con las manos. No puedes esconder esto bajo la alfombra como hiciste con los atentados de Navidad. Se suponía que Azkaban era la prisión más segura del mundo y alguien la redujo a un montón de rocas en el océano. Hay que informar a la gente. Hay que advertirles, maldita sea. Amelia, cálmate, dijo Fudge, levantando las manos. No tenemos ni idea de qué ha pasado. Lo último que necesitamos es crear pánico. ¿Pánico?, preguntó Amelia con cara de bofetada. Todos los ladrones, violadores y asesinos que hemos logrado encerrar están ahora libres, Cornelius. Cientos de violentos. No hay necesidad de preocuparse cuando los aurores puedan encontrarlos y atraparlos a todos de nuevo. La mayoría de esos prisioneros llevan tanto tiempo encerrados que apenas pueden moverse. No tienen dinero ni varitas. ¿Qué podrían hacer? Estoy seguro de que los aurores podrán atraparlos fácilmente. ¿Estás loco?, espetó Amelia. Cientos de criminales andan sueltos y les da igual a quien lastimen para conseguir lo que quieran. Magos o muggles, les da igual. No tenemos la mano de obra, y mucho menos el oro, para rastrear el país y encontrar a toda esa gente. Y aunque la tuviéramos, ¿dónde propones que los metamos? Azkaban es un desastre, Cornelius. Tienes que traer a las fuerzas del orden muggles. ¿Podemos encargarnos de esto nosotros solos, Amelia?, espetó Fudge, furioso. Conseguiré los fondos que necesitas, y puedes recurrir a aurores retirados para que te ayuden. En cuanto a dónde guardaremos a los prisioneros recapturados, no tienes que preocuparte. Me estoy encargando de eso. Amelia solo pudo observar en silencio, atónita, al ministro, quien prácticamente la había despedido. Fudge parecía despreocupado en ese momento mientras recogía un fajo de pergaminos de su escritorio. Esto no se quedará en silencio, dijo Amelia. La gente de este edificio lo sabe y hablará. He emitido una orden de silencio absoluto sobre este asunto, declaró Fudge. Solo unas pocas personas, incluyéndote a ti y a mí, conocemos todos los hechos. Cualquier comentario sería especulación y solo serviría para asustar al público, algo que no necesitamos. El Wisengamot ha dado su apoyo y hablé con el editor del Profeta y el director de programación de WWN esta mañana y acordaron guardar silencio por el momento. Necesito que tú también te pongas en fila, Amelia. Esto está yendo demasiado lejos, Cornelius, dijo Amelia con amargura. Una cosa era encubrir los ataques de los mortífagos. Por última vez, no eran mortífagos y no hay pruebas de lo contrario. Espetó Fudge, dando un puñetazo en el escritorio. Fanáticos imitadores. Eso es todo. ¿Sin pruebas?, replicó Amelia. ¿Las túnicas? ¿Las máscaras? Sin mencionar que encontramos la marca tenebrosa en el brazo de Maguire, además de las otras que encontramos en la casa de los Greengras. Por Dios, Cornelius, luché contra ellos en mi propia casa. ¿Cuánto tiempo vas a negar que Dumbledore ha estado diciendo la verdad, Cornelius? La actitud de Fudge se volvió tan fría como un glaciar mientras miraba a Amelia. Albus Dumbledore es un viejo paranoico y ávido de poder que cree que todos deberían besar el suelo que pisa. Quizás fue brillante en su época, pero esa época ya pasó y no la soporta. Necesita sentirse relevante de nuevo y yo, por mi parte, no pienso permitir que sus delirios de grandeza sigan impregnando nuestro mundo. Por Dios, Amelia, eres una mujer inteligente. Explícame cómo alguien podría desafiar las leyes de la naturaleza y resucitar de entre los muertos, despotricó Fudge.
¿Has considerado la idea de que quizás quien tú sabes nunca fue asesinado? Replicó Amelia, haciendo que Fudge se estremeciera levemente. Todos asumimos que fue destruido porque deseábamos desesperadamente la paz después de tanta muerte. Nadie cuestiona cómo un niño de 1 año pudo derrotar al mago oscuro más infame en siglos, ni que no se encontró ningún cuerpo entre las ruinas de Cornelius, el valle de Godric. Fudge pareció asqueado por esa línea de pensamiento y dio un paso tembloroso hacia atrás. Considera la posibilidad de que lo que pasó esa noche de Halloween dejara herido a quien tú sabes y le llevara tanto tiempo curarse. Considera que ha estado acumulando poder y planeando su regreso, y que tu insistencia en que no puede haber regresado le está dando más tiempo para reunir a su ejército de nuevo. Si Dumbledore dice la verdad, pasarás a la historia como el ministro que nos llevó a la masacre. ¿Así es como quieres que la historia te recuerde? Fudge lo consideró por un momento antes de que su rostro se sonrojara y su expresión se distorsionara en furia. Miró a Amelia con frialdad. Déjame que te lo diga con toda claridad, dijo Fudge con un tono gélido. Nuestro pueblo nunca se librará del miedo que nos infundió la guerra mientras gente como tú. Señaló con el dedo a Amelia y ella se estremeció porque nunca había visto a Fudge tan enojado en todos sus años trabajando con él. Y Albus Dumbledore, que mantenga viva su memoria e intente usar el miedo que cultivó para sus propios fines. El que no debe ser nombrado ha muerto y se ha ido, y jamás permitiré que nadie altere la paz ni usurpe esta administración con la amenaza de malos recuerdos. Ahora bien, si siente que no puede hacer su trabajo y hacer cumplir la ley sin poder superar el miedo al pasado, entonces, sin duda, presente su renuncia. Estoy seguro de que puedo encontrar a alguien con más control de sus emociones para dirigir el departamento de aplicación de la ley. Amelia miró a Fudge con desprecio y estaba a punto de responder cuando él levantó la mano. Ahora bien, porque te respeto, Amelia, y hasta hoy nunca has flaqueado en tu apoyo a nuestro gobierno, voy a fingir que esta conversación nunca tuvo lugar. Pero te advierto que, si siquiera sospecho que te has unido a la campaña de miedo de Dumbledore, personalmente haré que te encierren en nuestra nueva prisión por traición. ¿Me estás amenazando? Preguntó Amelia, con un tic en el ojo tan fuerte que se le cayó el monóculo. Fudge negó con la cabeza y esbozó una sonrisa algo petulante. No, te estoy pidiendo que reflexiones bien sobre tus lealtades. Ahora bien, creo que tienes mucho que hacer, y yo tengo una reunión que atender. Fudge señaló la puerta y Amelia frunció el ceño. Se miraron fijamente un instante antes de que Amelia se diera la vuelta y se marchara, dando un portazo. Estaba furiosa. Más furiosa que nunca en su vida, y el problema era que estaba furiosa consigo misma. Había sido cómplice de todo aquello. No había insistido en que se investigara más al final del torneo de los 3 magos, ni le había reprochado a Fudge que los dementores besaran a Barty Crouch Jr. Antes de que los aurores pudieran interrogarlo. No había investigado la muerte de Cedric Diggory y, lo peor de todo, no le había creído a Albus Dumbledore. Ahora, millones de personas corrían peligro porque ella no había hecho su trabajo. Había confiado en que el ministro haría lo correcto para la gente, y ahora ella, y el resto del país, iban a sufrir las consecuencias. No lo harán. Se dijo Amelia. Podría revertir la situación si actuaba con rapidez. Regresó a su oficina con un plan en mente. Que no hubiera hecho bien su trabajo antes no significaba que no actuaría ahora. Caroline, le dijo Amelia a su asistente al entrar en su oficina. Necesito que traigas a Rufus de inmediato. Dile que no me importa lo que esté haciendo, que lo necesito aquí ahora. También necesito que me traigas los informes de los atentados del día de Navidad. Amelia no esperó respuesta y se dirigió a su oficina. Se dirigió detrás de su escritorio, sacó un pergamino y comenzó a hacer una lista de preguntas que necesitaba respuestas y sus posibles resultados. 10 minutos después, su asistente Caroline llamó a la puerta y entró con un montón de archivos en los brazos que colocó frente al jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. El señor Scrimgeour viene de camino, dijo, subiéndose las gafas. Gracias, Caroline, dijo Amelia sin levantar la vista. Que pase en cuanto llegue. Aquí estoy, dijo Rufus al entrar en la oficina. Rufus era muy alto y delgado, con una larga melena rubia canosa que le daba el aspecto de un león. Caroline, no estoy disponible el resto del día, dijo Amelia, mirando fijamente a su asistente, quien parecía confundida, pero asintió con la cabeza, entendiendo, antes de irse y cerrar la puerta. ¿Qué es tan urgente que necesitabas alejarme de la casa? Empezó a preguntar Rufus, pero Amelia lo silenció con una mirada. Nos hemos estado mintiendo a nosotros mismos, declaró Amelia.
Nos hemos mentido y hemos permitido que la gente nos impida hacer bien nuestro trabajo porque nos hemos vuelto letárgicos y apáticos. Y ahora, por eso, hemos puesto nuestro mundo en peligro. Eso termina hoy. ¿De qué estás hablando? Preguntó Rufus, visiblemente desconcertado. Dumbledore ha estado diciendo la verdad, afirmó rotundamente. Creo que el que no debe ser nombrado ha vuelto y también creo que acaba de incorporar a todos los exreclusos de Azkaban a su ejército. Rufus la miró fijamente un momento antes de que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Empezó a agitar el dedo hacia Amelia y a reírse entre dientes, como si ella acabara de intentar engañarlo. Esto no es broma, Rufus, dijo Amelia, indicándole que se sentara. Veamos lo que sabemos con certeza. Unos mortífagos aterrorizan la Copa Mundial y la marca tenebrosa aparece en el cielo por primera vez en 13 años. Al final del torneo de los Tres Magos, Harry Potter, a quien todos alabamos por librarnos de quien tú sabes, afirma haber presenciado el regreso de ese mismo mago oscuro y el asesinato de Cedric Diggory. Sin embargo, nunca realizamos una investigación porque el ministro nos dice que todo son tonterías y nadie lo cuestiona. Barty Crouch Jr. Un mortífago que todos creíamos muerto en Azkaban, resulta estar vivo y coleando, y además mantiene en un baúl al auror más condecorado e infame de la historia, haciéndose pasar por él ante las narices de Albus Dumbledore durante casi un año. Pero antes de que tengamos la oportunidad de interrogarlo para averiguar cómo hizo todo esto, Fudge hace que lo besen unos dementores. Y más recientemente, los mortífagos lanzan un ataque coordinado en todo el país. No lo sabemos, empezó Rufus, pero Amelia negó con la cabeza. No me digas que no sabemos si en realidad eran mortífagos, Rufus, advirtió Amelia. Tu instinto es más fuerte. Los viste. Luchaste contra algunos de ellos. Y viste el cuerpo de McNair y la marca tenebrosa en los demás. Rufus suspiró y frunció el ceño. Se pasó una mano larga y delgada por el pelo e hizo una mueca. Entonces, suponiendo que tengas razón y que Dumbledore haya estado diciendo la verdad todo el tiempo, ¿qué hacemos? Preguntó Rufus. El ministro no quiere que se sepa públicamente lo que pasó en Azkaban. Cree que podemos acorralar a todos los fugitivos en secreto. No estoy de acuerdo. Sin embargo, me tiene atado de manos por el momento. Pero, si mi teoría es correcta, Voldemort necesitará tiempo para que su nuevo ejército se recupere de los dementores y de años de inactividad. También necesitará conseguirles varitas a todos. Quiero que, para empezar, apostéis guardias en cada fábrica de varitas del país. Esa es una buena idea, coincidió Rufus. ¿Qué más? Me han dado autorización para llamar a antiguos aurores que aún estén en condiciones de cumplir su deber. Me gustaría que te pusieras en contacto con ellos y averiguarás quién está dispuesto a ayudar. Quizás tengamos que empezar a vigilar a antiguos mortífagos conocidos por si vuelven a ser sometidos a la ley imperial de repente, dijo Amelia, y Rufus asintió de nuevo. Voy a hablar con Dumbledore yo misma, dijo Amelia con gravedad. Necesitamos saber todo lo que sabe para estar mejor preparados para lo que creo que se avecina. Rufus se puso de pie. Amelia lo miró con una sonrisa sombría. Deberías saber, Rufus, que podríamos ser juzgados por traición si Fudge se entera de algo de esto. Esa es la menor de mis preocupaciones, respondió Rufus con tristeza. Me uní a los aurores en el apogeo de la guerra. Recuerdo lo que les pasaba a los aurores que se cruzaban en su camino. Yo también lo recuerdo, asintió Amelia. Pero esta vez no voy a permitirlo. Esta vez usaremos fuerza letal. Siento que sería mejor si fuera pequeño, ¿sabes? Preguntó Daphne, algo nerviosa. Harry había escuchado a su futura esposa explicar por qué quería reducir todos sus planes de boda. La razón principal era que no tenían tiempo para planificar adecuadamente un gran evento. Hermione había mencionado el otro día que a la mayoría de las parejas muggles promedio les tomaba al menos un año planear una boda como Dios manda, y a Harry y Daphne les quedaban solo unos meses antes de tener que casarse o sufrir penalizaciones. También estaba el hecho de que Daphne y Harry no habían contratado los servicios de un organizador de bodas y lo estaban haciendo todo ellos mismos y aún tenían que elegir una fecha o un lugar y Daphne todavía no tenía idea de qué tipo de vestido quería. Simplemente tenían demasiadas cosas sucediendo en sus vidas en ese momento. Bueno, ¿qué tenías en mente? Preguntó Harry, extendiendo la mano. Daphne la aceptó y dejó que Harry la acercara. Sonrió al ver que la rodeaba con sus brazos. No podía evitar pensar en lo poco que merecía la alegría que sentía con él. Su relación no había tenido el mejor comienzo, y aunque no era perfecta, podría haber sido mucho peor. Un puñado de personas.
Mi madre, mi padre, mi hermana, algunos amigos, ¿has pensado en quién te gustaría que fuera tu padrino? Sirius, dijo Harry inmediatamente. Sé que será problemático, pero de verdad quiero que esté ahí conmigo. Entonces encontraremos la manera de lograrlo. Daphne sonrió. Permanecieron juntas un momento antes de que Daphne suspirara satisfecha. ¿Podemos quedarnos en casa esta noche? Preguntó en voz baja. Inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba y le dio un beso muy suave en el cuello. Sintió un ligero escalofrío y sonrió con picardía. Podemos pedirle a Dobby que nos traiga a la cena y hablar de la boda. Tenemos que tomar algunas decisiones y, si nos quedamos en casa, podremos concentrarnos en ello. ¿Qué tal si nos reunimos con Hermione, Neville y Tracey para buscar nuevos hechizos para el club de defensa de esta semana? Preguntó Harry, aunque era evidente que a él mismo no le importaba, ya que Daphne seguía dándole suaves besos en el cuello y la mandíbula. Malditas hormonas adolescentes. Creo que tenemos suficiente para mantener el club ocupado, dijo casi en un susurro, mordisqueando suavemente su nuez. ¿Tú no? Porque tengo la sensación de que si nos quedamos en casa esta noche, no hablaremos mucho de la boda ni de nada más. Preguntó Harry. ¿Te estás quejando? Preguntó Daphne con una sonrisa burlona y un destello de travesura en los ojos. No, dijo Harry antes de tomarle la mejilla con las manos y darle un beso apasionado. Un fuerte golpe en la puerta rompió el instante. La pareja se separó y miró hacia la puerta con idéntica exasperación. Se irán, dijo Daphne agarrando la cabeza de Harry y girándolo hacia ella, pero justo antes de que sus labios se encontraran hubo otra serie de golpes. Más vale que sea importante, se quejó Daphne. Harry le besó la sien y luego fue hacia la puerta para encontrar a Joshua Montague parado allí junto con una Pansy Parkinson de aspecto muy apagado. Acabo de recibir una carta de mi padre y quería que fueras el primero en enterarte, dijo Joshua, con aspecto irritado. Nuestra enmienda se aprobó el viernes por la noche. ¿En serio? Preguntó Harry, confundido. Entonces, ¿por qué parece que te acabas de tragar savia apestosa? Harry se hizo a un lado y permitió que Montague y Parkinson entraran, porque el ministerio logró añadirle algunas adendas. Fudge lo tergiversó para que no seamos reconocidos como adultos hasta que aprobemos un curso especial, dijo Montague con pesadez mientras se sentaba en el sofá. Así que ganamos, pero en realidad no ganamos. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Preguntó Daphne mientras ella y Harry también tomaban asiento. ¿Qué añadido? Mi padre no tenía muchos detalles, empezó Montague. Pero parece que antes de que la ley nos reconozca como adultos, tenemos que pasar por una serie de clases creadas por el ministerio para prepararnos para nuestras responsabilidades adultas. Dispusieron que Gringotts no permitiera que quienes tenemos derecho a herencias las tengamos hasta que aprobemos la clase. ¿Tienes una herencia? Preguntó Daphne, y luego se disculpó por su mala educación. Joshua le restó importancia con un gesto. Mi bisabuelo me dejó una buena cantidad de oro que no debía recibir hasta que fuera mayor de edad. Pero en nuestra situación actual, pensé que sería bueno recibir ese oro antes, y mi padre estuvo de acuerdo. Quiere que sea independiente y todo eso. En fin, no parece que pueda conseguirlo tan pronto como pensaba. Por no hablar de no poder tomar decisiones sobre mi hijo sin tener que pasar por mis padres y el Parkinson. Fue cuando Joshua hizo un gesto hacia su prometida que Harry se dio cuenta de que Pansy seguía de pie cerca de la puerta, con la mirada perdida. Harry se preguntó qué habría pasado entre ellos desde que Joshua se enteró de la infidelidad de Pansy. ¿Ustedes dos? Harry empezó a preguntar antes de detenerse al darse cuenta de que no era asunto suyo. No lo sé, respondió Josh. Si no fuera por la ley, quizá la habría dejado. Pero, es muy complicado. Daphne y Harry permanecieron en silencio mientras Joshua continuaba mirando a su prometida. Me dijo que había intentado alejarse de él mientras arreglábamos las cosas, pero ese cabrón no podía dejarlo pasar y la acorralaba constantemente. Decía la verdad sobre usar hechizos anticonceptivos con él. No quería creerle porque estaba muy enfadado, pero al dar un paso atrás y observar sus acciones, es evidente que lo intentaba conmigo. Es algo muy complicado, pero, Joshua dejó escapar un gran suspiro de derrota. Estamos intentando solucionarlo. ¿Por qué sigue allí? Preguntó Harry en voz baja. Decidió demostrar su valía y está adoptando una postura servil, como dictan las viejas costumbres. Es estúpido y bárbaro, lo sé. El problema es que sigo tan enfadado que no consigo que pare. Lo que, por supuesto, me hace sentir muy culpable por todo esto, admitió Joshua. Sé que no nos elegimos, pero aún así no puedo evitar sentirme traicionado.
Nos llevábamos bien desde el principio y, en comparación, me sentí bastante afortunado. Demonios, podría haber acabado con Bulstrode, o algo peor. Aunque tiene sus defectos, y, siendo sinceros, ¿quién no los tiene? Pero Pansy es un buen partido. Al mismo tiempo. Ella te mintió y, Daphne ayudó y Joshua asintió. Exactamente. Dijo pasándose la mano por la cara. Ojalá supiera cómo ayudaros si pudiera hacer algo, dijo Harry y Joshua sonrió con suficiencia. Eres un buen chico, Harry, y aprecio todo lo que has hecho. Confiaste en mí y me ayudaste cuando no tenías por qué hacerlo. Joshua soltó una carcajada. ¡Guau! Nunca imaginé que me haría amigo de un Gryffindor, y mucho menos del chico dorado de Gryffindor. No vuelvas a llamarme así. Harry lo fulminó con la mirada y Joshua levantó las manos en señal de rendición y se disculpó. Luego miró a su prometida y suspiró. Harry, ¿sigues dispuesto a hablar con la prensa sobre todo esto? Preguntó Joshua, cambiando de tema. Sí, dijo Harry con un suspiro. Siempre y cuando el foco esté en la ley y no en mí. De acuerdo. Joshua asintió, poniéndose de pie. La enmienda fue aprobada, y eso está bien. Pero el ministerio sigue manipulando las cosas y eso tiene que parar. Si más gente entendiera lo que está pasando, bueno, quién sabe. Sobre todo, me gustaría que la gente supiera que una mujer como Umbridge es quien se supone que nos está aconsejando y todo eso. No me sorprendería que la pusieran a cargo de esa clase que tenemos que cursar y nos lo hicieran extremadamente difícil. Creo que ambos estamos de acuerdo, dijo Harry con un dejo de disgusto. El ceño fruncido de Daphne lo decía todo. Joshua asintió de nuevo y se dirigió a la puerta. Pansy se hizo a un lado para dejar pasar a su prometido. Joshua hizo una mueca al oír esto, y Harry y Daphne intercambiaron una mirada de lástima. Creo que deberíamos celebrar la victoria, dijo Joshua, dándose la vuelta. Logramos que se aprobara nuestra enmienda, y creo que deberíamos estar orgullosos. ¿Qué les parece? Reunimos a todos los prometidos para una fiesta de mayoría de edad el próximo viernes por la noche. Harry y Daphne asintieron, ambos sonriendo. Joshua también sonrió y, con eso, dejó a los futuros Potter con Pansy detrás. Bueno, nunca me ha gustado mucho, pero no puedo evitar sentir lástima por Pansy, dijo Harry, y Daphne se cruzó de brazos y asintió. ¿Qué demonios sigue para hacerse, eso? Preguntó Harry. No tengo ni idea. Daphne se encogió de hombros. Sé que muchas costumbres antiguas eran muy duras con las mujeres y las convertían casi en esclavas de sus maridos, pero me gusta pensar que ahora somos mejores que eso. Pero debe de querer arreglar las cosas con Joshua si se ha impuesto algo así. Mira, para que quede claro, empezó Harry y Daphne se rió. Harry, por mucho que te quiera, jamás permitiré que nadie, y mucho menos yo misma, se convierta en tu esclava, ni de nadie. Mi madre me enseñó algo mejor, dijo Daphne. Además, no te preocupes, no estaba con nadie antes de que se promulgara la ley. Me sorprende que no hayamos oído hablar de más cosas como Pansy y Draco, para ser sincera. Si eso es lo que hace Pansy, ¿qué crees que hace Draco? Preguntó Harry. Daphne solo pudo hacer una mueca de disgusto. Tienes razón, probablemente sea mejor no pensar en esas cosas. Harry asintió. No necesito esas imágenes en mi cabeza para nada. En ese momento, Draco Malfoy estaba en el baño, mirando su rostro pálido y enfermizo con horror y asco. Esa noche cumpliría con sus obligaciones y consumaría su relación con su prometida. Su madre tenía razón, y no podía permitirse perder su magia, sobre todo considerando lo que sabía que se avecinaba. Sin embargo, no podía evitar sentir náuseas a pesar de que, una vez que tomara las pociones, estaría perdidamente enamorado de Millicent. Draco reprimió otro escalofrío al pensar en la promesa que le había hecho a su madre. Solo tenía que soportar la presencia de Bulstrode un poco más, y entonces su madre le había prometido arreglarlo todo. Solo tenía que hacerse hombre y cuanto antes lo hiciera, antes recuperaría las fuerzas y entonces haría pagar a la gente, empezando por esa completa zorra de Pansy. Sacudió la cabeza desesperado por vaciar su mente para poder concentrarse. Se rió suavemente ante eso. En cuestión de segundos, sería completamente incapaz de concentrarse nada más que en Millicent, y eso le revolvía el estómago. Pero ahora no tenía otra opción. Le habían dejado muy claro que si no hacía algo extremo para volver a la ley, perdería su magia para siempre. Draco volvió a mirar las pociones y respiró hondo para centrarse. Solo tenía que seguir el plan. Había organizado una cena para ambos en su suite. Draco planeaba verter la poción de fertilidad en el vino élfico de Millicent y luego tomar la poción de amor que ahora estaba vinculada a su prometida gracias a unos pelos de su cepillo.
Después de eso, Draco se estremeció de nuevo. Tras una serie de profundas respiraciones para calmarse, Draco se levantó, guardó las pociones en el bolsillo y salió a la suite. La comida y el vino ya estaban servidos, y Draco miró su reloj para asegurarse de que aún tenía tiempo. Millicent probablemente regresaba de su reunión del club de transfiguración y Draco esperaba que la cena sorpresa la ablandara un poco. Había sido bastante difícil tratar con ella desde que admitió haberse acostado con Pansy. Draco sintió que la ira se intensificaba al recordar ese día y cómo le había contado la verdad a Millicent tras otra de sus insinuaciones. Ese fue también el día en que Draco se dio cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas cuando intentó hechizar a Millicent y apenas pudo lanzar un hechizo punzante que no le hizo ningún daño a su prometida. Draco abrió la botella de vino y la olió. El aroma era a cerezas frescas y se lamió los labios. Sirvió 2 copas y bebió una de un trago antes de volver a llenarla. Volvió a colocar el corcho en la botella y luego sacó la poción de fertilidad de su bolsillo y la destapó. Desafortunadamente, antes de que pudiera servirla, Millicent irrumpió en la suite y lo sorprendió con la poción. Su rostro se contorsionó en una expresión de sospecha. ¿Qué es eso?, preguntó con tono gélido. Draco solo pudo mirarla con aire de culpa. Millicent cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos y le arrebató el frasco a Draco, derramando un poco. Lo olió 3 veces y lo miró con enfado. ¿Es veneno? ¿Vas a intentar matarme, Draco? Draco negó con la cabeza, deseando no haber pasado tanto tiempo en el baño compadeciéndose de sí mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Y en qué vaso lo estabas vertiendo?, preguntó Millicent, sacando su varita del bolsillo. Draco no dijo nada y la mirada de Millicent se volvió más fría. El profesor Snape debería poder decirme qué es esto, espetó, girándose para marcharse. Poción de fertilidad, dijo Draco rápidamente antes de que Millicent se alejara 2 pasos. No quería que su madre se metiera en líos, y una vez que el profesor Snape supiera de la poción, era probable que Dumbledore se involucrara, porque el viejo idiota no podía dejar las cosas en paz. Una poción de fertilidad. Millicent se había dado la vuelta y lo miraba con recelo. Empezó Draco, tropezando con sus propias palabras al inventar la mentira. Pensé que, debido a mis indiscreciones y cómo me afectaron, pensé que esto me aseguraría poder embarazarme, dijo Millicent, mirando la poción. Espera, ¿eso significa que planeabas darte lo que querías?, dijo Draco, complacido de que ella se lo creyera. Serás mi esposa, y debería haber intentado que esto funcionara desde el principio, pero fui egoísta e infantil y no pude soltar a Pansy porque... No, lo entiendo, asintió Millicent. Estuvieron juntos mucho tiempo antes de todo esto. Mis padres me ayudaron a comprender que tenía que dejar atrás el pasado y abrazar mi futuro contigo, continuó Draco. Eres un pura sangre fuerte y de buena cuna, de una familia muy respetada. No me extraña que nos emparejaran. Pensé que esta noche podría demostrarte que pretendo honrarte formando nuestra familia. Millicent lo miró fijamente un momento antes de cruzar la habitación y besarlo en la boca. Draco tuvo que luchar para no vomitar. Sabía a estofado de res, que probablemente era lo que había almorzado. Su lengua se abrió paso en su boca y se aplastó contra la suya, haciéndole hacer una mueca, pero se esforzó por hacerle creer que había sido sincero. Deseó haber podido tomar la amortentía, pues eso habría facilitado mucho todo esto. Millicent finalmente apartó la cara, con los ojos enrojecidos de lujuria. Se aferró a la pechera de su túnica, jadeando con dificultad mientras lo miraba como si fuera una comida exquisita que estuviera a punto de devorar. Dame unos minutos, dijo y entró corriendo al dormitorio. Quiero darte algo especial. Draco sintió arcadas en cuanto ella le dio la espalda y escupió al suelo. Al levantar la vista, vio que había cerrado la puerta. Metió la mano en el bolsillo para coger el segundo frasco de poción, que abrió rápidamente. Pensó que tendría más tiempo, ya que había preparado la cena para los dos, pero era evidente que Millicent no iba a arriesgarse a que cambiara de opinión. Draco bebió la poción rápidamente y arrojó el frasco al fuego. Casi en cuanto la poción tocó su lengua, sintió una sensación increíble que lo invadió. Todo su asco fue reemplazado al instante por euforía, y lo único que quería era encontrar a Millicent Bulstrode y demostrarle cuánto la amaba. Caminó hacia la puerta del dormitorio, recorrió la madera pulida con las manos y la olió, esperando percibir un rastro de su dulce perfume. Quiso llamar, buscarla y profesarle su eterno cariño, pero de alguna manera recordó que ella le había dicho que esperara. Por suerte, no tuvo que esperar mucho. Oh.
exclamó Millicent al abrir la puerta y encontrarse cara a cara con su prometido, quien la miraba fijamente de una forma que nunca antes había visto. Y, siendo sincera, no estaba segura de que le gustara. Parecía una eternidad, dijo Draco, tomando su mano y besándola. La recorrió con la mirada, fijándose en su larga bata de seda verde esmeralda y dejando escapar un pequeño gruñido de deseo. ¿Por qué perdí tanto tiempo con esa puta si tenía una mujer de verdad aquí? Dijo Draco, sonriéndole soñadoramente a Millicent. Tu larga melena negra y esos penetrantes ojos oscuros. Tus pechos flexibles y ese trasero hipnótico que me saluda con la mano a cada paso mientras te alejas, como si me gritaras que te aferrara y no te soltara jamás. Tartamudeó Millicent, dando un paso atrás, confundida. Algo andaba muy mal allí y sintió que estaba a punto de ser víctima de la mayor broma de su vida. Draco actuaba casi como si de repente lo hubieran poseído. Gracias. No puedo contenerme, Millie, te necesito. Siempre te he necesitado. Sin ti, mi mundo es tan sombrío, tan vacío. Por favor, mi amor, déjame mostrarte cuánto te necesito. Una de las mayores virtudes de Millicent Bulstrode, y a la vez la más ignorada, era su astucia. A menudo resolvía acertijos con bastante rapidez. Si bien no estaba al nivel de Hermione Granger, por ejemplo, era muy astuta. Conocía bastante bien a Draco Malfoy, pues había pasado la mayor parte de los últimos 4 años con él. Sentía que conocía muy bien su personalidad, y por eso estaba segura de que Draco no estaba en su sano juicio. Draco era un capullo arrogante, santurrón y pretencioso que no reconocería nada bueno ni aunque le mordiera en su flaco, aunque bastante mono, trasero. Ni siquiera con Pansy era tan sentimental ni comunicativo, y mucho menos halagador. Algo andaba muy mal aquí. Primero, su repentino cambio de opinión. De repente, quiso formar una familia con ella. Quería abofetearse por no haberlo pensado antes, pero era el encanto de Draco el que la había conquistado. El chico podía hacerte creer que el mundo giraba alrededor de la luna. Y, a pesar de todo, ella todavía lo deseaba. Era hermoso. Incluso con su aspecto enfermizo, seguía estando a años luz de muchos de los chicos de Hogwarts. La poción de fertilidad debería haber sido la primera señal de alerta. Pero tenía sentido. Millicent sabía que la magia de Draco estaba menguando debido a su incapacidad para superar el Parkinson. Así que tenía sentido que tomara alguna precaución para asegurarse de poder cumplir con su objetivo. Pero la forma en que le hablaba ahora, la forma en que la miraba, fue un cambio tan drástico que la asustó. Y entonces lo comprendió de golpe. Draco había dicho que sus padres le habían hecho ver la luz. Sus padres le habían dado la poción de fertilidad. ¿De qué otra manera podría haberla obtenido? Si bien tenía un don para las pociones, su preparación era muy lenta y compleja, además de que algunos ingredientes eran bastante caros y no eran algo que el profesor Snape tuviera en sus provisiones. Y si el señor y la señora Malfoy le proporcionaron la poción de fertilidad, no sería descabellado pensar que podrían haberle proporcionado una poción de lujuria, o incluso de amor. El bastardo se había dosificado para cumplir con su deber y no perder su magia. Se estaba salvando. Millicent no podía creerlo. Su ira crecía y apretó los puños, preparándose para darle una paliza al arrogante imbécil cuando la detuvo la más perversa y retorcida de las ideas. Millicent le sonrió a Draco y retrocedió para sentarse en la cama. Se sentó y cruzó las piernas con todo el recato que una mujer de su tamaño podía lograr. Dejó que su bata se abriera sobre sus piernas, revelando sus grandes pantorrillas y sus uñas pintadas. «Draco, ¿de verdad quieres complacerme?», preguntó con una sonrisa tímida. Draco asintió, como si le rogara que lo dejara estar cerca de ella. «Quiero que te arrodilles, Draco». «Arrodíllate y gatea hacia mí», dijo ella, sonriendo mientras Draco caía de rodillas como si un dios le hubiera concedido un poder infinito. Él gateó hacia ella lentamente, mirándola fijamente. Ella le puso un pie delante de la cara cuando estuvo cerca. «Empieza con mis pies, Draco. Bésalos. Masajéalos. Hazme sentir cuánto me deseas», dijo. Draco bajó la mirada y extendió ambas manos para tomar su pie como si fuera un tesoro caído del cielo. Empezó a masajear lentamente sus plantas mientras le daba besos suaves en los dedos. Mientras él estaba distraído, Millicent sacó su varita de la túnica y rápidamente se conjuró un hechizo anticonceptivo. Iba a hacer pagar a la familia Malfoy por esto. No iba a permitir que Draco la embarazara, pero él haría todo lo que ella deseara que hiciera esa noche. Lo humillaría de todas las maneras repugnantes que se le ocurrieran.
Y cuando se le pasara el efecto de la poción de amor, disfrutaría enormemente de continuar su humillación recordándole lo mucho que la había complacido esa noche. Se desabrochó la bata para revelar el baby doll transparente que su madre le había regalado por Navidad y se recostó, disfrutando de lo que Draco le hacía en los pies, así como de los pensamientos sucios que cultivaba en su mente. No tenía ni idea de cuánto duraría lo que le había robado, pero no pensaba perder ni un minuto. Draco, quiero que te quites la ropa, pero quiero que seas sexy. Cálmame, Draco. Ordenó Millicent con una sonrisa de gato de Cheshire. Mientras Draco se ponía de pie y empezaba a desvestirse, Millicent no pudo reprimir una risita de alegría. Esta podría ser la mejor noche de su vida, y estaba deseando que empezara de verdad. Daphne se sentía bastante nerviosa al acercarse a la entrada del despacho del director con Harry. Nunca la habían llamado al despacho de Dumbledore por nada. Sabía que no había hecho nada que justificara su preocupación, pero no podía contener las mariposas en el estómago. Harry le sujetó la mano y ella se sintió reconfortada por su calma, pero no podía dejar de preguntarse por qué los habían llamado, sobre todo porque estaban en clase por la tarde. Harry llamó a la puerta y cuando la voz del director les indicó que entrarán, Harry abrió la puerta y se hizo a un lado para que ella pudiera entrar primero. Gracias a ambos por venir tan rápido. Disculpen si los saco de clase, pero esto era bastante urgente, dijo Dumbledore amablemente mientras les indicaba a la pareja que se sentaran. Harry y Daphne se quedaron atónitos al ver a alguien más sentado allí, sonriéndoles. Les presento a Madame Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, dijo Dumbledore. Vino hoy como parte de una investigación en curso y solicitó la oportunidad de hablar con ustedes. Dado que ambos son adultos ante la ley, consideré que sería mejor que decidieran si desean hablar con ella. Tanto Harry como Daphne le sonrieron al director. Técnicamente, señor, no somos adultos hasta que aprobemos el curso de preparación del ministerio, señaló Harry. Un pequeño obstáculo que confío plenamente en que ambos superarán, dijo Dumbledore mientras se recostaba en su asiento, indicándole a Madame Bones que hablara. Es un placer conocerlos a ambos, comenzó Amelia. Conozco a su familia solo de oídas, señorita Greengrass, y, por supuesto, lo sé todo sobre usted, señor Potter, o mejor dicho, creía saberlo. ¿En qué podemos ayudarla, señora Bones? Preguntó Daphne, mientras el nerviosismo de antes se disipaba. Primero, me gustaría disculparme, en realidad con ambos, dijo Amelia con un profundo suspiro. Antes no estaba haciendo mi trabajo. No tengo excusa. Pero eso se acaba ahora, y me lleva al motivo de mi visita. Su casa fue uno de esos ataques el día de Navidad, señorita Greengrass. Mis investigaciones anteriores fueron archivadas por orden del ministro, y he decidido reabrirla, ya que se trata de otra investigación. ¿Qué investigación? Preguntó Harry con cierta sospecha. Le creo, señor Potter, declaró Amelia rotundamente. Me llevó un tiempo, y me disculpo. Si hubiera hecho mi trabajo desde el principio, no habría habido debate, y ustedes dos podrían no estar en la situación en la que se encuentran ahora. Probablemente sea cierto, dijo Daphne, apretando la mano de Harry. Pero creo que nos ha ido bien. Amelia miró a Daphne a los ojos por un momento antes de que su expresión severa se suavizara y asintiera. En cualquier caso, tengo algunas preguntas y espero que esté dispuesto a responderlas, dijo Amelia. Si te ayuda a cambiar de opinión y a que la gente esté segura, haremos lo que podamos, dijo Harry con seriedad. Gracias, dijo Madame Bones, sacando un pergamino y una pluma encantada para tomar notas de una bolsa a sus pies y colocándolos sobre el escritorio de Dumbledore. Empecemos, ¿de acuerdo? La profesora Umbridge se sentía muy cansada. No tenía idea de lo agotador que era realmente dar clases a niños, y su odio hacia los mocosos desagradecidos había crecido a pasos agigantados en las últimas semanas. Pero lo que realmente la había mantenido alta la presión arterial era el hecho de que todos los objetivos por los que había venido a Hogwarts se habían derrumbado en polvo, especialmente desde que el Wizengamot tenía la cabeza metida en el culo y les había concedido la mayoría de edad a los prometidos. Concedido que el ministro había sido capaz de poner una llave inglesa en las obras, pero solo era algo para demorar las cosas. Umbridge aún tenía una oportunidad de poner a Potter bajo el control del ministerio, pero ahora no tenía más opción que usar la vara en lugar de la zanahoria. Por eso le había encomendado a Perky Weasley la tarea de encontrar cualquier cosa que pudieran usar para expulsar a Harry de Hogwarts. Umbridge estaba absorta en la fantasía de finalmente dominar a Potter mientras se dirigía al gran comedor, tanto que casi se pierde de ver a Potter de pie con su pequeña y Amelia Bones.
Umbridge se detuvo y miró 2 veces para asegurarse de que no estaba alucinando antes de acercarse. Señora Bones, no sabía que estaba de visita, dijo Umbridge con su voz más dulce. Asunto oficial, me temo, dijo Madame Bones con tono gélido. Tenía que hablar con el director sobre nuevas pruebas de un caso bastante antiguo. Me encontré con el señor Potter y la señorita Greengrass al salir y quería felicitarlos por la inminente unión. Umbridge entrecerró los ojos un poco, pero sonrió. Sí, nos alegramos mucho por todos nuestros prometidos aquí en Hogwarts, pero deberían irse para no perderse la cena. Harry y Daphne sonrieron falsamente y se dieron vuelta para irse. Felicitaciones de nuevo a ambos, y espero tener la oportunidad de hablar con ustedes algún día, dijo Amelia. Fue un placer conocerte, dijo Daphne y Harry asintió. ¿Puedo preguntar de qué se trata su investigación? Insistió Umbridge. Madame Bones sonrió. Por supuesto, dijo Amelia. Aunque debes guardártelo para ti. El ministro intenta mantenerlo todo en secreto. ¿Sabes lo que pasó en Azkaban la semana pasada? Por supuesto. El ministro me lo informó de inmediato, mintió Umbridge. Sospechamos que Sirius Black está detrás de esto. Quería hablar con el profesor Dumbledore sobre el asunto, ya que Black logró entrar al castillo y evadir a los dementores hace 2 años. Cuanto más sepamos de Black, más fácil será atraparlo antes de que logre su objetivo, dijo Bones, ajustándose la capa mientras se preparaba para irse. Ya veo. ¿Existe alguna preocupación de que Black pueda regresar a Hogwarts? Preguntó Umbridge con voz temblorosa. ¿Quién puede comprender la mente de un loco? Preguntó Bones encogiéndose de hombros. Tengo que volver. Debo reunirme con Magdalene Butters para contratarla para que rastree a Black. Tengo entendido que es bastante buena, asintió Umbridge. Eso espero, dijo Bones, dándose la vuelta y dejando que Umbridge la viera marchar. Cuando Bones cruzó las puertas de hierro forjado, Umbridge regresó a su despacho tan rápido como sus piernas regordetas le permitieron. Oficina del ministro Fudge. Gritó mientras arrojaba un puñado de polvos Floo al fuego. Un instante después, la cabeza de un Cornelius Fudge muy irritable apareció entre las llamas. ¿Qué pasa, Dolores? Estoy muy ocupado. Amelia Bones estuvo aquí hoy y dijo que algo pasó en Azkaban y que estaba investigando a Sirius Black. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Estamos en peligro? Preguntó Umbridge con pánico. Hijo de puta. Gritó Fudge con cara de trueno. ¿Ministro? Preguntó Umbridge. De acuerdo, supongo que deberían informarles, dijo Fudge con exasperación. Azkaban quedó arrasado y todos los prisioneros están sueltos. No sabemos cómo sucedió ni qué pasó con los dementores. No sabemos cómo lo hicieron ni quién lo hizo, pero ahora que lo pienso, Amelia podría habernos dado una buena explicación. Ordené silencio absoluto al respecto, pero es solo cuestión de tiempo que se sepa. Gracias a nuestro jefe de las fuerzas del orden, ahora tenemos a alguien a quien culpar de todo. Sirius Black. Muy sabio, ministro. Umbridge asintió, tranquilizándose un poco. Le dije a Amelia que lo dejara en paz, gruñó Fudge. Voy a tener que recordarle quién manda. Mientras tanto, ¿cuándo tendrás lista la nueva clase preparatoria para nuestros prometidos? Ya estoy respondiendo preguntas al respecto. Me comuniqué con Ignatius Block y Geraldine Fletcher para elaborar un programa de curso muy detallado. Les aseguro que ningún estudiante podrá aprobarlo este año. Aún tenemos el control. ¿Y Potter? Preguntó Fudge. Tengo al señor Weasley siguiéndolo y buscando cualquier cosa que podamos usar. Por desgracia, parece pasarse todo el tiempo encerrado en su suite, lo que dificulta mucho descubrirlo. Ni siquiera habla en clase. Umbridge hizo una mueca de disgusto. Encuentra algo y pronto. Necesitamos a Potter para acabar con Dumbledore. Cada día que permanece en esa escuela es una mente más que puede envenenar contra el gobierno, dijo Fudge y terminó la llamada por la red Floo. Umbridge sintió casi como si Fudge la hubiera abofeteado, pero se consoló recordándose que él era el ministro y estaba muy ocupado. Y ella también tenía mucho que atender. Sin embargo, no podía evitar pensar que no estaba tan informada como debería. Su ausencia del ministerio era, en el mejor de los casos, debilitante y empezaba a extrañar el poder que tenía como subsecretaria. Daphne corrió hacia la puerta y la abrió para encontrar a su mejor amiga luciendo extremadamente molesta. Es como si no le importara. Gritó. Le sigo pidiendo ayuda, pero se pone nervioso y llorón y no me da ninguna respuesta. Es como si no le importara ni yo ni esta boda. Hola Tracey, ¿no quieres pasar? Daphne sonrió mientras su mejor amiga fruncía el ceño y entraba en la suite. ¿Dónde está Harry? Preguntó Tracey con un bufido.
¿Dónde más? La sonrisa de Daphne se desvaneció. Con ella. Dios mío, ya puedes superarlo. Espetó Tracey. Te quiere. ¿De acuerdo? Y tengo un problema. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás Neville no te responde porque no entiende qué quieres de él, o porque hablas demasiado rápido para que capte lo que intentas preguntarle? O quizás, solo quizás, no opina porque quiere que tengas lo que quieras para tu boda? Preguntó Daphne rápidamente. Estamos todos metidos en un lío y ninguno tiene ni idea de qué se supone que debemos hacer. Y no todas tenemos una madrastra de primera dispuesta a ayudarnos, ¿sabes? Pero quiero que sea nuestra boda, se quejó Tracey. ¿Se lo has dicho? Preguntó Daphne y Tracey palideció y luego se desanimó. Sí, más o menos me lo imaginaba. Daphne sonrió con suficiencia. No es un adivino, a pesar de lo bien que parece conocerte. No siempre lo entenderá enseguida. Sinceramente, creo que la única razón por la que se llevan tan bien es porque han hecho lo que a muchos nos cuesta hacer. Comunicarnos de verdad. Deberías seguir tu propio consejo. Resopló Tracey. No empieces. Daphne frunció el ceño mientras se dirigía a la mesa a recoger algunos de los catálogos de boda que había prometido revisar con su amiga. No, creo que necesitas sincerarte con Harry, insistió Tracey. No tiene nada que ver con Harry. Gritó Daphne. Soy yo. Soy solo yo. Es entre yo y esa, conspiradora, sabelotodo e insufrible zorrita. Los ojos de Tracey se abrieron de par en par al oír esto. Nunca te había oído llamar así a nadie. Sé que son muy cercanos. Daphne suspiró profundamente mientras se dejaba caer en el sofá. O sea, sabía que eran mejores amigos y todo eso, pero ahora sé por qué. Harry no puede hacer nada por sí mismo. Dios mío, deberías haberlo oído hablar con Madame Bones el otro día. Hermione esto, y fue Hermione lo otro. Hermione pensó que deberíamos bla, bla. Hermione encontró el hechizo que bla, bla. Hermione fue quien lo descubrió. Y lo peor es que sabe que sin ella Harry estaría muerto. Es tan presumida que me dan ganas de arrancarle toda esa mata de pelo de la cabeza. No es así en absoluto, dijo Tracey. Lo sabrías si alguna vez tuvieras una conversación seria con ella. ¿Cómo podría? Replicó Daphne. Dios mío. Cada vez que me mira, siento su juicio. Sigue pensando que intento manipular a Harry. Apuesto a que cree que lo voy a entregar a quien tú sabes justo después de la boda. De acuerdo, suspiró Tracey. Sí, no confía del todo en ti, y no puedes culparla por ello, sobre todo si lo ves desde su perspectiva. Pero cree que has sido buena para Harry. Dice que ha ganado mucha más confianza y que no se guarda todo tanto gracias a ti. No puedes quedarte ahí y decirme que Granger realmente cree que soy lo suficientemente buena para Harry, espetó Daphne. No, dijo Tracey con una sonrisa burlona. Cree que eres una vaca estirada, egoísta y despiadada. ¿Ves? Lo sabía. Gritó Daphne triunfante. Ambos lo niegan, pero apuesto a que si no fuera por esta estúpida ley. A eso te ofreciste, comentó Tracey rápidamente. Como sea. Espetó Daphne. Apostaría todo el oro de Gringotts a que Granger habría intentado conquistar a Harry este año. ¿Sabes que salió con Finch Fletchley porque pensó que la ayudaría a conectar mejor con Harry? Sí, lo sé, dijo Tracey con una sonrisa. También sé que se dio cuenta de que fue un error y ahora sabe que salió con él por las razones equivocadas y se arrepiente porque él merecía algo mejor. Igual que sé que Hermione nunca habría salido con Harry. ¿De verdad crees que lo considera un hermano? Se burló Daphne. Sí, dijo Tracey con altivez. Y tú también lo harías si pudieras dejar de pensar. Siempre es tan superior. Se quejó Daphne. Es como si no pudiera dejar que ninguno de nosotros olvidara lo inteligente que es. Incluso en el club de defensa, siempre está recitando el libro, la página y el párrafo que encontró para cada hechizo. Y siempre habla por encima de todos y señala todo lo que cree que estamos haciendo mal. ¿Sabías que emprendió una cruzada para intentar liberar a los elfos domésticos? Tras ella sintió. Lo olvidé, ahora son como mejores amigos. Daphne puso los ojos en blanco. Dios mío, ¿de verdad te sientes tan amenazado por ella? Rió Tracey. Me saca de quicio. Daphne frunció el ceño. Ojalá pudiera bajarle un poco los humos. Demostrar que no es tan brillante como Harry cree. Sí, porque eso hará que Harry te quiera aún más, comentó Tracey con sarcasmo. Pero tengo una idea un poco loca. ¿Por qué no intentar conocerla de verdad? Deja tus celos y mezquindades a un lado e intenta conocer a la verdadera Hermione. Así al menos no andarían con pies de plomo y esa tensión podría aliviarse un poco. Por cierto, no engañas a nadie.
Harry sabe que la odias. Claro que lo sabe. Se lo he dicho, dijo Daphne. Le dijiste que serías cortés con ella, señaló Tracey. Harry ha oído tus comentarios sarcásticos y todo eso. Está empezando a molestarle mucho. Se lo contó a Neville la semana pasada durante el club de defensa después de oírte llamarla patética, como sea que la hayas llamado. No sé de qué estás hablando, dijo Daphne rápidamente, aunque Tracey vio que su mejor amiga movía la mirada con culpa. Sí. Tracey sonrió con suficiencia. Mira, ella va a estar contigo, te guste o no, y probablemente estará por mucho tiempo, así que o tienes que aprender a ser amable cuando esté cerca, o... No sé. Quizás podría retarla a un duelo, suspiró Daphne. Sí, me imagino que les irá de maravilla a ambos, rió Tracey. ¿Podemos mirar vestidos ahora? Tengo una boda que organizar, y tú tienes que empezar a planear la tuya. Está bien, resopló Daphne. Bien, ahora lo he reducido a 2, empezó Tracey, pero Daphne la ignoró un poco, pensando en borrarle la sonrisa presumida de la cara a Hermione Granger y demostrarle a Harry que su mejor amigo no era tan genial como él creía. El problema era que sabía que no le caería bien a su futuro marido, pero una chica podía soñar. Las dos niñas comenzaron a hojear los catálogos que Daphne había cogido de su mesa cuando Edwin dio un fuerte chillido desde su percha. Las niñas levantaron la vista y vieron al bunival de Harry mirando hacia la ventana, donde se encontraba un búho real enorme. ¿Esa no es una de tus lechuzas? Preguntó Tracey. Daphne negó con la cabeza al levantarse, con la confusión reflejada en su rostro. Abrió la ventana y dejó entrar a la lechuza. El ave, de aspecto majestuoso, miró a su alrededor con sus grandes ojos antes de volverse hacia Daphne y observarla un instante. Daphne fue a coger el sobre que llevaba la lechuza cuando ésta regresó justo fuera de su alcance. Debe ser para Harry, comentó Tracey. No está aquí ahora mismo y no sé cuándo volverá, le dijo Daphne al búho, quien ladeó la cabeza. Daphne extendió la mano de nuevo y esta vez el pájaro le ofreció la pata. Daphne desató el sobre y el pájaro alzó el vuelo, rozando la cabeza de Daphne con sus alas. Maldito pájaro. Se quejó Daphne mientras abría el sobre y comenzaba a leer la carta que contenía. ¿Qué pasa? Preguntó Tracey. Es una citación a Gringotts. Quieren reunirse con Harry para hablar de su herencia y otros asuntos financieros. Qué raro. Creía que los duendes no podían permitirnos tener esas cosas hasta que aprobáramos esa estúpida asignatura del ministerio, dijo Daphne con mucha curiosidad. Tengo una pregunta mejor, dijo Tracey mirando por la ventana. Las lechuzas de Gringotts no suelen dejar que nadie más que el destinatario tenga lo que se les confía. ¿Por qué te lo dejó a ti? Daphne miró hacia arriba ahora aún más desconcertada mientras ella también miraba por la ventana donde se había ido el búho.